Guerra Hummel 40.000 Cruzada. Armagedón. La puerta del Ángel Rojo. La gran compañía de Grimnar de los Lobos Espaciales fue Enjal Llamatormentas quien escuchó el llamado. Mientras estaba en contemplación solitaria, el alto sacerdote rúnico de los Lobos Espaciales recibió una visión vívida. Un espectro lupino se había infiltrado en sus sueños despiertos, implantando en su mente la visión de un mundo en llamas, con sus continentes ahogándose en sangre. Mientras el espíritu lo miraba fijamente con ojos rojos, gruñó una frase urgente que continuó resonando en los recovecos de la mente de Njarl horas después de abandonar su reclusión. La perdición viene por Armagedón. Los lobos espaciales estaban llevando a cabo exterminios de orcos en las regiones exteriores del sector Armagedón, cuando el alto sacerdote rúnico recibió su revelación. Los guerreros de la gran compañía de Logan Grimnar, los campeones de Fenris, estaban desplegados a lo largo de un frente que abarcaba 4 sistemas estelares. Tampoco estaban solos. También estaban presentes elementos de los Blackmans, Bloodmoors y Deathwolves, que intentaban contener a los orcos resurgentes y evitar incursiones hacia el sur en dirección al vital sistema de Armagedón. Logan Grimnar se quedó con una decisión difícil que tomar. Podía ignorar la visión de Njarl Stormcaller y confiar en que otros se encargarían de cualquier amenaza inminente que se acercara. O podía confiar en la sabiduría de su alto sacerdote rúnico y permitir que los orcos reiniciaran sus ofensivas. Tal era la urgencia e insistencia con la que Njarl entregó su consejo, que el Grimnar se dejó convencer. La pérdida de Armagedón significaría un desastre para todo un sector. Había aprendido durante siglos a confiar en las percepciones de su viejo consejero y sabía que no podía arriesgarse a que ocurriera una catástrofe así. Así que el Gran Lobo llamó a sus estandartes, retirando a todos los guerreros y material que podía disponer de las zonas de guerra activas hacia su nave insignia, la barcaza de batalla, honor del Padre de Todos. Puso rumbo al sistema Armagedón. Los lobos espaciales llegaron a Armagedón y hallaron a sus defensores envueltos en rebeliones y conflictos civiles. El maestro zorro del honor de todos los padres recibió solicitudes prioritarias de ayuda de los gobernadores de las colmenas, oficiales del Astro Militarum y fuerzas dispersas de ataque de los marines espaciales. Incapaz de responder a cada llamado de ayuda, Grimnar identificó los puntos más débiles en las defensas imperiales y envió a sus manadas de guerreros en consecuencia. La mayor parte de sus fuerzas aterrizó en Armageddon Prime. Las cañoneras Thunderhawk salieron de sus hangares, acompañadas por transportes blindados y oleadas de cápsulas de desembarco. Las guerras espaciales habían llegado a Armagedón. Templarios Negros. La segunda cruzada de Armagedón Logan Grimnar no fue el único en actuar según una visión. Sin embargo, lo que impulsó al alto mariscal Helbrecht fue experimentado de primera mano en un estallido de gloria dorada. Cuando sucedió, él estaba aplastando orcos y tiránidos del sector Octarius. Mientras se arrodillaba en sus devociones, una figura imponente, con sus rasgos ocultos por un halo de resplandor, se manifestó ante él. La figura apoyó una mano ardiente en su hombro. Al contacto del visitante, imágenes de profanación blasfema pasaron fugazmente por su mente. Vio pirámides cubiertas de sangre elevándose sobre páramos cenicientos. Vio ciudades desmoronarse y arder. Vio a sus hermanos morir en masa y la sangre llover del cielo, mientras horrores se desplegaban ante él. Se dio cuenta de que conocía el escenario de esta pesadilla, Armagedón. La visión se desvaneció. Helbrecht respiró hondo y abrió los ojos. La figura se había ido, dejando nada más que el calor de su toque sobre el espaldar de su armadura. Aunque su fe era indomable, el alto mariscal sabía bien que no debía confiar ciegamente en una visión así. Así que, a bordo de su nave insignia, el acorazado clase Gloriana Cruzado Eterno convocó una reunión con sus hermanos de espada más confiables. El debate duró muchas horas.
Algunos de los hermanos de Helbrecht afirmaban que la aparición era un mensaje del dios emperador, mientras que otros aconsejaban precaución y suponían que podría ser obra de brujería corrompida por el caos. Al final, el alto mariscal decidió confiar en su fe. No había sentido engaño, ni percibido ese apestado hedor de la brujería. Si la visión había sido enviada por el emperador, ignorar ese llamado sería nada menos que herejía. A su orden, los motores del Cruzado Eterno volvieron a encenderse y su grupo de guerreros se preparó para una nueva cruzada. Al emerger en el sistema Armagedón, marcado por la guerra, el acorazado fue recibido por una avalancha de transmisiones Vox y lecturas de Orspex. Las comunicaciones con otras fuerzas imperiales pronto revelaron que los Templarios Negros no eran los únicos en reforzar el mundo asediado. También había una fuerza considerable de lobos espaciales. Su barcaza de batalla, el Honor del Padre de Lobos, se encontraba en órbita sobre Armageddon Prime. Las estelas y destellos de los motores de las naves de desembarco de los lobos espaciales eran visibles al acercarse a la superficie. Evaluando la situación, Helbrecht fijó su mirada en las colmenas asediadas de Armageddon Secundas. Podría coordinarse con los lobos espaciales y otros defensores imperiales locales más tarde. Ahora era el momento de actuar. Guerra sin fin. Armagedón. Armagedón, uno de los mundos más cruciales del segmentum solar, ha sido arruinado por la contaminación, devastado por invasiones de orcos y plagado de guerras sangrientas continuas. Sin embargo, a pesar de la reducción de su otrora prodigiosa capacidad de producción, Armagedón sigue siendo un sistema clave en el centro de varias rutas importantes de disformidad. Su pérdida sería devastadora para el tambaleante reino del emperador. La superficie de Armagedón, contaminada y marcada, se divide en tres grandes masas terrestres. La mayor parte de la población del planeta vive en un solo continente, confinada dentro de una serie de colmenas abarrotadas que los protegen de la atmósfera sofocante y contaminada del planeta. Las sucesivas invasiones del caudillo orco Ghazghul Thraka han hecho que varias de las colmenas del mundo hayan quedado en ruinas o hayan sido invadidas y ocupadas temporalmente por orcos desenfrenados, la mayoría de los cuales ahora merodean en la densa y sofocante jungla ecuatorial del planeta. Mientras que la evidencia de las invasiones orcas es abundante, los rastros persistentes de la Primera Guerra por Armagedón son mucho menos notorios. Este conflicto vio a Angron invadir el planeta al mando de un gran ejército Quanade. Millones fueron asesinados antes de que los esfuerzos combinados de Logan Grimnar y los Caballeros Grises resultaran en que Angron fuera rechazado y desterrado. Aunque han pasado siglos desde el primer ataque del primarca demonio, aún quedan recuerdos de la guerra. El más destacado es un monolito de obsidiana ubicado en lo profundo de la jungla ecuatorial. Aunque no aparece en ningún mapa oficial, abundan los rumores sobre patrullas desprevenidas que se topan con el monumento maldito, solo para caer víctimas de una locura asesina. El hecho de que las autoridades imperiales busquen rutinariamente suprimir la difusión de tales rumores solo sirve para alimentar aún más la superstición. El norte de Armagedón se conoce como los yermos de fuego. Las altas temperaturas aquí hacen que la mayor parte de la masa terrestre sea inhabitable para los humanos, y solo las regiones costeras pueden albergar trabajadores sin protección de trajes ambientales. En los yermos de fuego está la puerta del Ángel Rojo. La anomalía disforme y ardiente yace en la convergencia de líneas ley empíricas, pequeñas fisuras en la realidad que atraviesan la corteza de Armagedón y se han ampliado con la Gran Grieta. Bandas errantes de demonios emergen de la puerta del Ángel Rojo y docenas de regimientos estacionados en esta región han caído en el abrazo de Khorne. Las fuerzas imperiales relativamente escasas, estacionadas en los bordes del continente, están prácticamente destruidas tras la apertura, dejando solo grupos dispersos de sobrevivientes que caen presa de las manadas errantes de demonios. Consulta de inteligencia de transmisiones REF 8900-16-666-AMDN. Conquista de Armagedón.
Las invasiones de Ghazghul. El caudillo orco Ghazghul Tracker lleva a cabo invasiones consecutivas de Armagedón. La primera lleva al planeta al borde de la ruina, principalmente debido a la incompetencia herética de su gobernador planetario, el Señor Supremo, Hermann von Straub. Solo gracias a los esfuerzos del comisario insubordinado Yarrick y la intervención de los Adeptus Astartes se evita el desastre. Armagedón apenas ha tenido tiempo de recuperarse antes de que Ghazghul ataque de nuevo al mando de una fuerza de invasión aún más grande. La colmena Hades es obliterada durante los combates y muchas de las colmenas del planeta sufren daños severos. Los conflictos sucesivos resultan en miles de millones de muertes. Y aunque Ghazghul eventualmente abandona la guerra, la presencia orca nunca es eliminada de la superficie de Armagedón. Persiguiendo a Ghazghul. Mientras la lucha continúa en Armagedón, la ausencia de Ghazghul permite que el ejército imperial recupere cierto control. Las colmenas invadidas son liberadas y la mayoría de los orcos son expulsados de regreso a la jungla ecuatorial o a la colmena Tempestus, la única colmena que sigue bajo control orco. Con la situación bajo relativo control, el comisario Yarrick abandona el planeta, llevándose consigo una parte de su fuerza militar y se une a los templarios negros del alto mariscal Helbrecht en su persecución del caudillo orco. Noctis Aturner. La apertura de la Gran Grieta significa un desastre para incontables mundos, y Armagedón no es la excepción. Tormentas caóticas azotan el sistema, cubriendo los mundos con energías mutantes y desatando demonios en la superficie de Armagedón. Las tormentas disformes dejan su huella más duradera en los páramos de fuego, el continente más al norte de Armagedón. La repentina oleada de energías disformes que inunda Armagedón enciende rastros persistentes de corrupción empírica enterrados en la corteza del planeta. En el corazón de los páramos de fuego, una falla se abre, liberando energías corruptoras que mutan el entorno circundante y debilitan permanentemente el velo entre la realidad y la disformidad en este lugar. Esta anomalía, que se expande lentamente, luego será llamada la Puerta del Ángel Rojo. Las Cruzadas de Sangre. La llegada de la Gran Grieta es un regalo para los seguidores del Dios de la Sangre. Mientras la 13ª Cruzada Negra de Abaddon, el saqueador, atraviesa el imperio, los devoradores de mundos, demonios de Khorne y masas de cultistas salen a raudales de la disformidad. Las hordas de Khorne se desbordan desde la Cicatrix Maledictum en 8 direcciones, cabalgando tormentas de disformidad furiosas. Tomando por sorpresa a muchos sistemas, estas cruzadas de sangre provocan una carnicería generalizada. Una cruzada de sangre abre un camino hacia Armagedón, solo para desintegrarse al chocar contra los territorios controlados por los orcos en Gorgota. Aunque el impulso de la cruzada de sangre se ha roto, sus remanentes continúan representando una amenaza en todo el sector de Armagedón. La caída de la colmena Torades, la afluencia de demonios y energías disformes, provoca la aparición de nuevos conflictos en todo Armagedón. Batallas estallan en todo el planeta, principalmente cerca de minas de mineral de los páramos de fuego y complejos penitenciarios. En las regiones orientales de Armagedón Secundus, la colmena Torades es asaltada por una fuerza combinada de herejes, marines espaciales del caos, demonios y titanes traidores. Los defensores de la colmena Toradis mantienen la línea con gran valentía, pero finalmente son empujados hacia las entrañas de la colmena asediada. El coronel Burkand de la 473ª Legión de Acero de Armagedón finalmente toma la medida de sabotear los núcleos de energía de Toradis. Las explosiones catastróficas resultantes hacen que la superestructura caiga sobre los invasores y niegan a los sobrevivientes su premio. Un faro para la carnicería. La muerte y destrucción causadas durante el asedio de Toradis alimentan la Puerta del Ángel Rojo, haciendo que se expanda. La cicatriz de disformidad en expansión es un faro empírico, una oleada de odio y furia, cuyo latido envía ondas corruptoras por la disformidad. A años luz de Armagedón, la antigua nave insignia de Angrón, el Conquistador, responde al llamado. Sus motores arrancan de golpe y la nave entra a la disformidad sin aviso. Demonios de Khorne y las naves de las bandas de guerra devoradores de mundos y otros renegados son arrastrados tras su estela.
La previsión de Titán. La amenaza de la Gran Grieta lleva los recursos de los cazadores de demonios caballeros grises al límite. Hermandades completas son diezmadas o quedan aisladas por tormentas disformes, y las que sobreviven no pueden contrarrestar todas las amenazas demoníacas sobre el imperio. Dentro del monasterio fortaleza del capítulo en Titán, los adivinos prognosticadores exploran la disformidad, usando sus sentidos psíquicos para buscar las perturbaciones reveladoras en el tejido de la realidad que anuncian la manifestación demoníaca. Los temblores empíricos que irradian desde Armagedón atraen su atención, pero eso no es todo lo que ven. Algo está desgarrando el mar de las almas, dejando una estela ondulante como un superdepredador acuático. Reconocen de inmediato la funesta huella de la entidad. Angrón viene por Armagedón. Una llamada de auxilio. Con el tiempo en contra, los prognosticars recurren a su reserva de arcanos recónditos, realizando rituales diabólicos e invocaciones inscritas en reliquias de madera conocidas como la estela Elucid. Proyectan el espíritu de uno de los suyos hacia la disformidad y establecen contacto directo con el gran maestro Rothwell Morvans de la Quinta Hermandad. Comunicándose en forma espectral con el gran maestro, los prognosticars le aconsejan cambiar el rumbo desde el guantelete de Nachmund y, en su lugar, guiar a la Quinta Hermandad hacia Armagedón. Los prognosticars también envían advertencias astropáticas a otros. Se implantan visiones en las mentes del alto mariscal Helbrecht y Jar Stormcaller, disfrazadas de revelaciones espirituales para ocultar la brujería detrás de su origen. Estas tareas cuestan la vida de 3 prognosticars, cuyas mentes y almas quedan consumidas por sus esfuerzos para mantener el ritual. De la estela Eleucida no queda nada más que jirones de humo con mal olor. El insanguinado. Dentro de las colmenas de Armagedón surge una nueva ola de actividad de culto. Muchos de los habitantes más bajos y desesperados se dedican a Khorne, participando en matanzas desenfrenadas. Los ciudadanos leales son purgados, mientras los agentes fanáticos del Adeptus Ministorum buscan erradicar a los rebeldes. Sus esfuerzos apenas logran detener la violencia creciente. Mientras las colmenas luchan contra la herejía, la corrupción avanza desde la Puerta del Ángel Rojo hacia el sur y llega al norte de Secundus de Armagedón. Junto a las ruinas de la colmena Toradis, 4 regimientos de la Legión de Acero de Armagedón apuntan sus armas a sus antiguos aliados. Multitudes de cultistas emergen de las profundidades de la colmena destruida para unirse al asalto. En días, los traidores ocupan las ruinas de la colmena. Los pocos herejes capturados para interrogatorio hablan de una profetisa del dios de la sangre, una líder que se hace llamar Áscara la ensangrentada. Convergencia. Los lobos espaciales de Logan Grimnar y los templarios negros del alto mariscal Helbrecht llegan a Armagedón para encontrar el planeta desgarrado por la guerra. Los guerreros de Grimnar aterrizan en las cercanías de la flota Enjambre Volcanus, en Armageddon Prime. Enfrentan innumerables abominaciones mutantes de los niveles inferiores de la colmena. Los equipos de exterminio de los exploradores del mundo penetran profundamente, eliminan líderes de cultos y destruyen arsenales. Aunque los combates continúan, la intervención de las fuerzas de Grimnar gana tiempo para que los oficiales de Vulcanus restablezcan el orden entre sus regimientos de defensa. Con los lobos espaciales de Grimnar ya desplegados en Armageddon Prime, Helbrecht envía a sus hermanos de batalla a Armageddon Secundus. Helbrecht se une a las fuerzas imperiales cerca de la colmena Infernos y hace un esfuerzo concertado para rechazar a los ejércitos herejes que asedian la colmena. Su objetivo final es recuperar las ruinas de Hades y Toradis y purgarlas de sus ocupantes rebeldes. Con la ayuda del 74 Cuerpo de Línea de Krieg se logran avances y se cavan nuevas líneas de trincheras y fortificaciones. El quinto gran maestre de la hermandad, Morven, llega a la órbita de Armagedón y evalúa la sombría situación. Él y sus hermanos de batalla identifican rápidamente focos de energía disforme esparcidos por los páramos de fuego y envían escuadrones de interceptores para investigar con total impunidad. El resto de la fuerza de los preservadores se mantiene en reserva mientras Morven considera su siguiente movimiento. Los devoradores de mundos.
La inesperada llegada a la órbita del Conquistador y su flota acompañante produce ondas que llegan hasta la superficie de Armageddon. Mientras el Cruzado Eterno, el honor de todos los padres y los escuadrones de la Navis imperialista aseguran la superioridad naval, los devoradores de mundos y sus aliados muestran poco interés en un combate prolongado en el vacío. En su lugar, la flota del caos avanza hacia la órbita baja. Naves de guerra Cornate desechables son lanzadas hacia la flota imperial, sirviendo como una fuerza de cobertura cuya pura agresividad mantiene ocupada a la flota imperial el tiempo suficiente para que se logren los descensos de combate. Señores de la guerra de Armagedón. Rothwir Morvens, gran maestro del Quinto. La clarividencia de los prognosticars había advertido al gran maestro Morvens sobre la llegada de Angron. Aún así, fue solo después de llegar a Armageddon que comprendió la magnitud de la puerta del Ángel Rojo. Los augures ocultos de la nave de los Caballeros Grises detectaron grandes torrentes de energía empírica derramándose desde los páramos de fuego. Al llegar a la superficie de Armageddon, los Caballeros Grises vieron que los páramos de fuego estaban mutados por la disformidad. Montañas volcánicas con rostros de calavera arrojaban ríos de latón fundido y sangre burbujeante. Fortalezas de hierro ennegrecido se alzaban sobre las tierras llenas de cráteres, sus murallas de odio cargadas con los restos empalados de víctimas humanas. Como gran maestro de los Caballeros Grises, Rothwir Morvens sabía más sobre el pasado de Armageddon que cualquier otro en el sistema. Él conocía la primera invasión de Angron y las fallas empíricas tras el destierro del primarca demoníaco. Sabía que la clave para cerrar la puerta del Ángel Rojo estaba en la contaminada corteza de Armageddon. Él decidió encontrarla. Styrbjorn Ojo de Pedernal, el elegido de Grimnar, un veterano de confianza de la Guardia de Lobos de Logan Grimnar, Styrbjorn Ojo de Pedernal ha servido como líder de batalla en docenas de conflictos. Más recientemente, la campaña contra los orcos de Gólgota. Cuando los campeones de Fenris llegaron a Armageddon, Grimnar encontró la defensa de la colmena Volcanus y de Armageddon Prime, en general en completo desorden. Así que, cuando Grimnar tomó el mando de las fuerzas imperiales, Styrbjorn y un destacamento de germanos de batalla fueron enviados con órdenes de llegar a Secundus de Armageddon. Allí se unirían a los templarios negros de Helbrecht, ayudando a sus compañeros marines espaciales en un asalto combinado contra las fortalezas herejes en las ruinas de Hades y Toradis. Aunque la reputación de Styrbjorn es la de un guerrero salvaje, posee un código de honor tan estricto e inquebrantable como el del Gran Lobo. Mientras la corrupción se propaga por Armageddon, Styrbjorn confía en que tanto la ciudad como su gente pueden salvarse. Esta creencia ha causado discordia con los templarios negros, con quienes fue enviado a luchar. Castellano Halser, el puño izquierdo de Helbrecht. El castellano Hulser desprecia a los traidores con la misma vehemencia con la que odia al alienígena y al brujo. Sus órdenes de Helbrecht son reunir a los defensores imperiales de Armageddon Secundus y liderar ofensivas contra las posiciones controladas por traidores en Toradis y Hades. Sin embargo, sabe que primero deben estabilizarse las líneas del frente antes de que una ofensiva así tenga éxito. Así, Holzer y sus escuadrones de cruzados han establecido una nueva posición defensiva, la línea Imperator, entre la fortaleza hereje de Toradis y las aún vulnerables Infernus y Acheron. Si llega un asalto masivo de herejes, se estrellará contra su recién fortificada línea Imperator y enfrentará el formidable poder de fuego combinado de los Templarios Negros y los regimientos de la Astro Militarum. Cuando los traidores hayan sido puestos en fuga, Hulser planea atacar rápidamente, persiguiendo al enemigo de regreso al agujero de donde salieron arrastrándose. Luego, sus guerreros purificarán Hades y Toradis mediante su método probado, comprobado y preferido, la prodigiosa aplicación de fuego sagrado. Angron, primarca demoníaco de los devoradores de mundos. La apertura de la Gran Grieta empoderó a muchos seres surgidos de la disformidad, pero pocos más que Angron. Sus sangrientas incursiones en la realidad causaron la muerte de miles de millones.
Consumido como estaba por sus arranques de furia, la apertura de la puerta del Ángel Rojo apenas fue registrada en lo que quedaba de la mente del primarca demoníaco. Sin embargo, mientras los levantamientos se extendían por la superficie del planeta y los cultistas erigían ídolos cubiertos de sangre, entonaban oraciones y realizaban sacrificios rituales, las energías palpitantes de la puerta crecían, notándose incluso por encima del retumbar de los clavos del carnicero. Actuaban como un faro en la locura arremolinada de la disformidad, atrayendo al primarca demoníaco cada vez más cerca. La llegada de los lobos espaciales y templarios negros al planeta y el derramamiento de sangre atrajeron al Ángel Rojo inevitablemente a Armagedón. Presagios horripilantes anunciarían la llegada de Angrón. Las aguas del río Hemlock se tiñeron de rojo sangre y lluvias carmesí ahogaron a los soldados en sus trincheras. La puerta del Ángel Rojo temblaba y palpitaba mientras la manifestación del demonio primarca se avecinaba. Yarok Skrill, discípulo del Ángel Rojo. El señor Yarok Skrill estaba presente en el puente del Conquistador cuando el espíritu demoníaco de la máquina de la nave espacial gruñó al cobrar vida, encendiendo sus motores sin previo aviso y lanzándose al disforme. Skrill y sus 8 exaltados vigilaban el puente del Conquistador, masacrando a cualquier devorador de mundos que intentara alterar el rumbo de la nave. Cada uno de ellos albergaba dentro de sus corpulentos cuerpos demonios de Khorne, y sus poseídos también habían sentido el llamado de la puerta del Ángel Rojo. El Conquistador y su flota llegaron al sistema Armagedón y forzaron su entrada en órbita sobre el planeta principal. Las masas carnosas palpitantes de lo que alguna vez fueron servidores de la tripulación latían y se estremecían entre redes de cables y cartílago reluciente. Imágenes vacías del mundo colmena. Armagedón parpadeaban en las sucias pantallas de video. Skrill sintió la furia inquieta de su poseedor mientras su mente trabajaba a toda velocidad, seleccionando puntos de descenso y objetivos para que sus guerreros los tomaran. Angron venía. Se ganaría el favor del demonio primarca derramando sangre sin medida. Askara, el ensangrentado, líder del culto fanático, de todos los líderes herejes y demagogos rebeldes que han surgido de las entrañas de las alturas de Armagedón, ninguno ha reunido un séquito que se acerque al de Askara, el ensangrentado. Ella había estado sirviendo entre los cazadores de orcos de Armagedón cuando se topó con el monolito de Angron, un legado de piedra forjado durante la primera sangrienta invasión del demonio primarca. Ya era una asesina despiadada antes de ese encuentro. Cualquiera que haya sido la experiencia que soportó bajo la sombra de ese lugar maldito, solo sirvió para avivar su sed de sangre. Los objetivos de Askara van más allá de la matanza desenfrenada. Ella afirma ser una profetisa del Ángel Rojo, ha comunicado con entidades del disforme y viajó al norte para bañarse en la maléfica radiación de los páramos de fuego. Muchos cultistas de sangre se han unido a su causa. Desde su base en las ruinas de la colmena Torades, ha dirigido a sus seguidores a través de los continentes de Armagedón para construir íconos monolíticos para Angrón. Estos, afirma, atraerán al Ángel Rojo a Armagedón. Entonces, promete, el derramamiento de sangre será realmente glorioso. Armagedón Prime. Después de que la cañonera Thunderhawk de Logan Grimnar aterrizó en las plataformas de aterrizaje de la colmena Volcanus, el gran lobo emergió para encontrar a los defensores más altos desplegados. Tras años preparándose para una guerra total contra la invasión orca, los defensores no estaban listos para enfrentar una batalla interna contra insurgentes del culto. El asesinato y el desgaste habían erosionado a las unidades militares y comandantes más experimentados, dejando solo a milicias inexpertas como defensa. Kremnar tomó el mando de la colmena, fusionando unidades diezmadas y enviando a sus grupos para aplastar la resistencia dentro de Alto Volcanus y asegurar las llanuras de Untrand, que eran de importancia táctica. El control de esta extensión de páramos de ceniza, ubicada al sur de Alto Volcanus, sería crucial para evitar que los agresores, ya fueran orcos o herejes, se apoderaran de los pasos clave a través de las montañas Volcanus y flanquearan a los defensores más altos. La llegada de los devoradores de mundos abrió un tercer frente. Oleadas de fanáticos sangrientos y cultistas chacales, impulsados por los Berserkers, desembarcaron en las regiones del norte de Armageddon Prime.
Estos desembarcos obligaron al Gran Lobo a retirar varios regimientos de las llanuras de Antrad en preparación para un asalto esperado en el perímetro oriental de la zona alta. Estando muy dispersos, los defensores de Alto Volcanus pronto verían sus líneas ceder ante el implacable asalto de los devoradores de mundos. Armagedon Secundus, más grande y mucho más poblado que el continente principal, ha sido durante mucho tiempo el corazón administrativo e industrial del planeta. Todas sus colmenas sufrieron daños extensos durante las invasiones orcas, con la colmena Hades completamente destruida en los enfrentamientos abiertos de la segunda invasión de Ghazghul y la 75%. Para cuando los templarios negros de Helbred aterrizaron al norte y al oeste de la colmena Infiernos, las fuerzas herejes ya habían comenzado a revertir los avances significativos logrados por los regimientos de la Legión de Acero de Armagedon tras la destrucción de Toradus. Estos cultos de sangre heréticos volvieron a ocupar las ruinas de Toradis y Hades y lograron influenciar a muchas unidades del Astromelatarum hasta su núcleo. Con los herejes en posesión de blindados pesados, artillería e incluso recursos aéreos, cualquier intento de avanzar a través de los páramos de ceniza era enfrentado con feroces contraataques de armas combinadas. La llegada de la flota de los Devoradores de Mundos, que fue reportada a Helbrecht por la tripulación del Puente del Cruzado Eterno, hizo que cápsulas de desembarco herejes con garras cayeran como lluvia sobre la colmena Hades. El Alto Mariscal se vio obligado a dividir a sus cruzados. Llevó a la mitad de sus guerreros al norte para tomar el puente Eumendes, el principal cruce sobre la corriente lodosa del río Eumendes. Esta fortaleza dominaba matorrales y pantanos al sur de las ruinas de la colmena Hades. La batalla del puente fue el primer enfrentamiento entre los templarios negros y los devoradores de mundos. El resto de las fuerzas de Helbrecht quedaron bajo el mando del castellano Hulser y recibieron la orden de ayudar en la purga de las ruinas de la colmena Toradus. Combatirían junto al 74 Cuerpo de Línea de Krieg y decenas de regimientos de infantería, artillería y blindados. La temporada de sangre. La masa retorcida de los restos de la colmena Toradis surgía de los desechos de Armagedon Secundus y dominaba la extensión llena de cráteres por millas. Áscara la ensangrentada estaba de pie en el parapeto de una línea de trincheras capturada, con la ciudad a su espalda. Sujetando con fuerza sus espadas sierra, pasó la lengua por sus dientes y encías sin labios, esperando con ansias la violencia inevitable que estaba por venir. Multitudes de cultistas encapuchados se agolpaban a su alrededor. Algunos vestían poco más que harapos raídos y overoles manchados, empuñando armas improvisadas cubiertas de sangre seca. Algunos vestían uniformes ensangrentados y profanados de la milicia de la colmena o los fatigues del Astromilitarum. Todos estaban cubiertos de sangre, vísceras y suciedad tras meses de combate. Tras la línea de trincheras, búnkeres bajos, alambre de púas y trincheras improvisadas, cruzaban el camino cubierto de escombros hacia el interior en ruinas de la colmena alta. Los restos de vehículos blindados, calcinados, yacían esparcidos alrededor de su perímetro, y al oeste se encontraba el naufragio de un titán Reaver derribado. Un lago de combustible radiactivo y refrigerante filtrado se acumulaba bajo su colosal masa. «¡Salve al ángel rojo, portador de sangre, rompedor de cadenas!», gritó Ascara por encima del estruendo de los disparos. Frente a ellos, la primera oleada de atacantes avanzaba entre la sangre del titán caído. La mayoría llevaba abrigos grises largos y sus rostros cubiertos por respiradores, cuyos lentes brillaban inquietantemente al avanzar. Los cultistas de Ascara desataron ráfagas de fuego de autogún contra la masa de soldados. Hebras carmesí flotaban sobre la superficie del pantano tóxico. Ascara inhaló profundamente por entre los dientes apretados y levantó su arma. Con un aullido gutural, Ascara apuntó la hoja de cadena hacia los soldados que avanzaban y dio la señal de ataque. Un coro de gritos salvajes estalló a su alrededor, mientras cientos de fanáticos enloquecidos trepaban por los bordes de las trincheras y se lanzaban contra los soldados que avanzaban. Disparos láser atravesaron a las multitudes de cultistas. Ascara sintió que un disparo le desgarraba la carne del brazo derecho, pero el dolor apenas se registró por encima del retumbar de su propio corazón.
Los cultistas chocaron con los soldados antes de que dispararan otra vez. Cadena sierra, cachorros, pistolas automáticas y cuchillos improvisados se enfrentaron a las bayonetas del enemigo. Áscara se perdió en la violencia, haciendo que su espada sierra cortara de lado a lado el abdomen blindado de un enemigo herido. Su víctima cayó hacia atrás. El fusil láser se le resbaló de las manos mientras se sujetaba la herida desgarrada, intentando desesperadamente evitar que sus entrañas se derramaran en el suelo. El impulso de los cultistas los llevó a cruzar los lagos de refrigerante bajo el titán caído y avanzar hacia las trincheras opuestas. Áscara despedazó y golpeó brutalmente a cualquier enemigo que se cruzara en su camino. Los gorgoteos y gritos de los heridos y moribundos se mezclaban con las explosiones atronadoras de los proyectiles de mortero entrantes y el chasquido del fuego de los rifles láser. Los cultistas encapuchados caían sin fuerzas por la pendiente de grava, convulsionándose al morir. Los cielos ardían arriba. Naves angulares bajaban rápido entre nubes grises, dejando estelas oscuras. Las cápsulas de descenso caían como fragmentos de un asteroide destrozado, con las llamas de la entrada atmosférica lamiendo sus cascos blindados. Algunas caían del cielo alcanzadas por misiles. La mayoría atravesó lluvias de fuego antiaéreo para estrellarse contra la tierra tóxica de Armagedón. Áscara avanzó a golpes, atravesando y destazando a su paso. Sintió como el suelo bajo sus pies temblaba. Un escalofrío recorrió su columna y su piel se estremeció. A lo largo de la línea del frente, en medio de la masacre, la tela de la realidad comenzó a desvanecerse. Pateando a otro soldado a un lado, ella bajó su espada de cadena sobre su cabeza. Fragmentos de hueso y materia cerebral húmeda salpicaron su cuerpo. Sobre Áscara, la irrealidad brotó como sangre de una laceración. El corte plateado se expandió rápidamente en una herida irregular, por la que una colosal figura alada irrumpió, descendiendo ante los cultistas que cargaban. Una torrencial postnatal de sangre y vísceras la acompañó, inundando trincheras y arrastrando soldados atónitos a la muerte. La figura demoníaca flexionó sus alas y miró hacia abajo a los combatientes acobardados. Cables salían de su cráneo, retorciéndose como serpientes metálicas. Alzó sus enormes espadas y rugió de dolor y furia, incendiando el alma de Áscara. Luego avanzó tronando sobre pezuñas de hierro, pisoteando cultistas y soldados leales antes de elevarse hacia el cielo en llamas. Rastros iluminaban su forma diabólica y el fuego antiaéreo rebotaba inofensivamente en su armadura de bronce. El monstruo rojo rugió, un bramido primitivo de furia apoplética que envió oleadas de miedo a través de los cuerpos temblorosos. Áscara sintió que sus músculos se flexionaban y se hinchaban. Una niebla roja cubrió su visión mientras atravesaba a los oponentes atónitos. El ángel rojo había escuchado el llamado. La temporada de sangre había comenzado. Armagedón en llamas. La llegada de los devoradores de mundos a Armagedón había sumido las ofensivas imperiales en un caos desordenado. A medida que la sangre fluía, la disformidad también se derramaba en la realidad, trayendo consigo a un némesis demoníaco de una ferocidad sin igual. Con la flota de los devoradores de mundos en órbita baja sobre Armagedón, la invasión podía comenzar realmente. Naves de desembarco, cápsulas de descenso y transportes de distintos tamaños cruzaban los cielos, escoltados por motores demoníacos alados que combatían en el aire contra cazas imperiales. Por cada nave de desembarco que caía en espiral hacia la superficie envuelta en llamas, docenas más lograban aterrizar y descargaban su letal cargamento. La mayoría de los invasores aterrizó en las regiones del norte de Armagedón Secundus. Allí fortificaron las ruinas de la colmena Hades y Torades, erigiendo monumentos grotescos al dios de la sangre. Estos ídolos maléficos, forjados de metal retorcido, piedra roja y los restos de víctimas sacrificadas, estaban adornados con energías disformes y servían para potenciar y extender las energías demoníacas que recorrían el planeta desde la cicatriz disforme en su polo norte. En Armageddon Prime, Logan Gremnar de los Lobos Espaciales había tomado el mando de las fuerzas imperiales desorganizadas, divididas por la traición y el conflicto interno, y se dedicó a sofocar las rebeliones activas que crecían en las entrañas de la colmena Volcanus, y a organizar las tropas defensivas dentro y alrededor de las montañas Volcanus.
Mientras tanto, en Armagedón Secundus, el alto mariscal Elbrecht de los Templarios Negros había establecido su base de operaciones en la Colmena Infernus, la actual sede del gobierno de Armagedón y una metrópolis sumida en la agitación civil. Desde esta colmena, sus templarios negros ya estaban involucrados en campañas hacia el sur y el este, buscando recuperar y purgar las ruinas de Hades y Torades, que habían caído en manos de traidores mucho antes de la llegada del conquistador a la órbita baja. Torades sangra. El avance hacia la colmena Hades se había estancado alrededor del puente Eumendes. Aquí, multitudes de cultistas, adoradores de Cornate y regimientos traidores de la Guardia bien equipados habían resistido obstinadamente el avance agotador del Astra Militarum. El estancamiento terminó cuando la nave de los devoradores de mundos se estrelló contra la estructura, liberando berserkers. La estrechez del puente Eumendes impedía maniobras rápidas, evitando que los defensores leales usaran la mayor parte de su potencia de fuego pesada contra los recién llegados. Atrapados entre los herejes atrincherados y los berserkers enfurecidos por la retaguardia, los defensores imperiales fueron rápidamente despedazados. Solo la intervención de los escuadrones cruzados de Helbrecht, ayudados por la prodigiosa potencia de fuego y el poder del Dreadnought, hermano Guntal, evitó una derrota total. Aunque esta batalla dejó miles de muertos y obligó a los leales a retroceder a la Colmena Infernus, el combate crucial de la fase inicial se daría cerca de la arruinada Colmena Torades. Castanan Hulser de los Templarios Negros supervisó el avance imperial hacia las ruinas de la Colmena Torades con la ayuda del coronel Kors, comandante del 74 Cuerpo de Línea de Krieg. Inicialmente tuvo un gran éxito. El consejo del coronel Kors había contenido la preferencia arraigada de Castellan-Halsa por las estrategias agresivas. Kors temía que, si un asalto directo a la posición del traidor fallaba, se podría abrir el camino para un contraataque rápido a través de un terreno favorable, lo que potencialmente dejaría a la colmena Akron en riesgo. Por lo tanto, se decidió que, antes de enfrentarse a los traidores, se debían establecer una serie de posiciones defensivas. De esta manera, cualquier contraataque hereje podría ser detenido antes de que tomara impulso. Esta era una tarea para la que los ingenieros de combate de Kors estaban bien preparados. La construcción inició con la línea Alfa del Emperador, una imponente defensa de búnkeres, nidos de ametralladoras y artillería que recorría los páramos de ceniza al suroeste de Alto Trades. Mientras el Cuerpo de la Muerte terminaba la construcción, los Templarios Negros de Hulsa lideraban incursiones contra los herejes. La ofensiva de Halsa y Kors hizo retroceder a los disidentes hacia la masa destrozada de Toradus. La experiencia de Kors en la guerra de trincheras permitió a los leales usar bombardeos repetidos y rápidas incursiones para provocar asaltos imprudentes del enemigo. Estos ataques desorganizados y mal disciplinados fueron rechazados por el fuego cruzado de los equipos de armas pesadas y los ataques concentrados bajo los Templarios Negros, apoyados por blindados pesados. Tras asegurar el terreno, se fortificaba y cada avance sumaba otra capa defensiva. Líneas Imperator vieron Iota Morch. Estas eran solo algunas de las que se excavaron, fortificaron y reforzaron mientras la ofensiva avanzaba. Sin embargo, el avance finalmente se desaceleró. Al acercarse a las ruinas de la colmena Toradus, los atacantes encontraron defensas más fuertes y tropas herejes más disciplinadas en los límites sur y oeste, que resistieron mejor las tácticas de provocación de Corsa. Cuando la enorme masa del conquistador llegó a la órbita, la ofensiva ya era un conflicto estático entre trincheras opuestas. El descenso de los devoradores de mundos y sus cultistas eliminó la esperanza de que los leales capturaran su objetivo. Respaldados por hordas innumerables de chacales y manadas de berserkers, los herejes resurgieron, haciendo retroceder al ejército imperial combinado con ataques repetidos. Con cada muerte violenta infligida, el aumento de energía empírica que golpeaba el tejido de la realidad incrementaba su intensidad. Cuando las barreras del espacio real ya no pudieron contenerlo, la disformidad se desbordó en una oleada furiosa de furia demoníaca. Fue por esta ruta que Angron irrumpió en la superficie de Armagedón una vez más.
Bajo gran presión, las fuerzas imperiales cerca de Toradis fueron sorprendidas por la aparición del Ángel Rojo. Descendió de cielos rojo sangre y arrasó oleadas de infantería del cuerpo de la muerte. Oleadas de demonios lo seguían, irrumpiendo en la realidad detrás de los mortis de la línea Imperator. Demonios babeantes, montados en corceles de bronce, tronaron a través de grietas resplandecientes para embestir los flancos expuestos de los vehículos blindados. En la línea Imperator Primus, la posición ofensiva más avanzada, monstruos caninos irrumpieron en las trincheras leales, destrozando con sus crestas y mandíbulas cubiertas de vísceras. Portadores de sangre avanzaron a grandes zancadas para decapitar a los soldados atónitos y llevarse sus cabezas como trofeos macabros. Tras la manifestación de Angron, los ejércitos de Holza y Kors fueron forzados a retroceder por el terreno conquistado durante días. Primero cayó la línea Imperator Primus, seguida rápidamente por Mortis, Iota y Beiron. Los cuerpos de soldados del Astra Militarum y herejes cubrían todas las trincheras y la devastada tierra de nadie. Dondequiera que Angron atacaba, la línea volvía a ceder, amenazando con colapsar por completo y abrir el camino para un asalto hereje sobre Aquerón. Los sobrevivientes se reagruparon brevemente en la línea Imperator Beiron y rechazaron un asalto de berserkers y oleadas de cultistas mutantes. Para ese momento, Holza y Kors eran todo lo que quedaba de la estructura de mando superior del ejército combinado, y la fuerza de combate de las unidades bajo su mando se había reducido casi a la mitad. Halser, molesto, ordenó la retirada general a la línea Imperator Alphas. Mientras los últimos soldados de Krieg huían y los herejes escalaban murallas y barricadas, Kors solicitó ataques de artillería y bombardeos orbitales sobre las posiciones abandonadas. Esperaba que la conflagración diera tiempo para que los sobrevivientes se retiraran ordenadamente hacia la última y más fuerte línea de defensa. La defensa de Vulcanus. De las muchas amenazas a Ol Vulcanus por parte de orcos y traidores, la más prominente venía del sur. El cuarto ejército de Vulcanus, formado principalmente por regimientos de la Legión de Acero, primeros nacidos de Vostroya y tiburones del vacío de Osani, se movilizó en las llanuras de Antrand. La razón principal para estacionar fuerzas en las llanuras de Antrand había sido evitar que las fuerzas enemigas rompieran las defensas ligeras de las estribaciones al sur de la cordillera de Vulcanus y llegaran a la brecha de Mannheim, uno de los pocos pasos navegables a través de las montañas de Vulcanus. Estos regimientos, curtidos tras años limpiando la brecha de Mannheim y las montañas de Vulcanus de orcos, tuvieron que actuar de nuevo cuando las naves de los devoradores de mundos aterrizaron en los límites occidentales de la jungla ecuatorial, lejos de las baterías de cañones de Alto Vulcanus. Allí descargaron sus contingentes de cultistas enloquecidos, máquinas demoníacas, vehículos blindados y guerreros de las bandas de guerra de los renegados y los carniceros de bronce. Varias semanas antes del asalto, la mitad del cuarto ejército de Vulcanus había sido retirada de sus posiciones en el extremo oriental de las llanuras y redesplegada al norte de Alto Vulcanus para hacer frente a la renovada presión orca proveniente de la colmena Tempostora y la jungla ecuatorial. Con las tropas restantes, incapaces de cubrir las llanuras del norte y del este, se tomó la decisión de retirar a los defensores restantes más cerca de las montañas de Vulcanus. Se mantuvieron 3 defensas. Las 2 capas exteriores de defensa, las líneas Orientum y Meridium, estaban orientadas hacia el este y el sur, respectivamente. Ambas estaban ligeramente defendidas y ubicadas a menos de 100 millas de las montañas Vulcanus. Por la ausencia de incursiones orcas en años recientes, los defensores no estaban listos para rechazar un asalto fuerte. La tercera y más formidable posición defensiva, el muro volcanino, había sido colocado para bloquear cualquier intento de rodear las montañas y alcanzar la brecha de Mannheim más allá, y estaba situado dentro del alcance de la poderosa artillería construida en las laderas orientadas al este de las montañas Vulcanus. Cuando llegó el ataque, los restos del cuarto ejército de Vulcanus solo habían completado parcialmente su retirada hacia el oeste. Los atacantes de Cornate aprovecharon el desorden de los leales y la falta de poder de fuego pesado, utilizando transportes blindados para arrollar y destruir a las unidades rezagadas antes de que pudieran llegar a sus líneas asignadas.
Siguieron ataques en las líneas de Orientum y Meridium, mientras que las pocas posiciones de armas pesadas en la línea del frente lograron destruir algunos de los transportes herejes. Docenas cruzaron trampas para tanques y campos minados para descargar a feroces guerreros del culto. Envalentonados por estimulantes de combate y una furia desenfrenada, los traidores se lanzaron imprudentemente contra sus enemigos. La línea de Meridium resistió durante varios días, y los leales lograron rechazar ola tras ola de cultistas y traidores. La resistencia llegó a su fin cuando la línea de Orientum se derrumbó ante la ferocidad del asalto Cornate. Las trincheras, casamatas y búnkeres de mando cayeron uno por uno, quedando cada uno rodeado de montones de cadáveres destrozados. Esto permitió a los asaltantes herejes avanzar hacia el sur, atacando la línea de Meridium por el flanco y la retaguardia. Con sus posiciones ahora insostenibles, los leales en retirada formaron grupos de batalla improvisados. Avanzaron al oeste e intentaron una ruptura, pero dejaron la mayoría de su blindaje y equipo pesado al enemigo. El alivio llegó desde un lugar inesperado. La llegada del Devorador de Mundos y las batallas orbitales que la acompañaron no pasaron desapercibidas para los orcos de la jungla ecuatorial. Decididos a no perderse la violencia que iba en aumento, los senos, sedientos de batalla, salieron en masa de sus talleres mecánicos y ciudades de chatarra y avanzaron hacia el oeste. La primera oleada de orcos, guiada por vehículos de fanáticos de la velocidad, atacó a las unidades herejes, rezagadas en combates continuos. En los días siguientes, las tribus cazabestias de la cuenca Pulungay salieron tambaleándose de la jungla ecuatorial y rugieron para unirse a la batalla. La amenaza de los orcos atrajo a las unidades traidoras lejos del muro Bolchin, debilitando sus fuerzas para que los sobrevivientes de Meridian y Orientum alcanzaran el muro volcánico. Cuando Logan Grimnar recibió noticias del asalto, envió los refuerzos que pudo para fortalecer la defensa de la Guerra Volcán. Un trío de naves de los lobos espaciales descendió sobre las montañas Volcanus, aterrizando entre defensas imperiales y desplegando garras sangrientas y cazadores grises. Con el asalto de Cornet ralentizado por el avance orco, los guerreros de Grimnar pudieron lanzar varios contraataques exitosos que empujaron al enemigo hacia el este. Los restos de las líneas Orientum y Meridium fueron escenario de feroces luchas a tres bandas entre el Astra Militarum, los Devoradores de Mundos y numerosos caudillos orcos. Después de 3 sangrientos días de feroces combates, el Lobo Gris recibió noticias del mariscal de campo Quesaron del Cuarto Ejército de Vulcanus, confirmando que la situación, aunque aún algo precaria, se había estabilizado. La brecha de Mannheim resistiría, al menos por ahora. Mientras tanto, en Alto Vulcanus, las manadas del Gran Lobo seguían erradicando y destruyendo células ocultas del culto Cornate en la colmena. Al norte, los Devoradores de Mundos avanzaban en masa hacia Vulcanus. Hordas demoníacas surgieron a su lado. El sediento de sangre Sulcor, liderando mareas de desangradores y aplastadores de sangre en repetidos asaltos contra las defensas exteriores. Los ataques de los demonios solo se detuvieron cuando Logan Grimnar y su Wolfguard lanzaron asaltos de caballería que atravesaron directamente al comprometido Sulcor. La lucha fue salvaje, la caballería de Lobos Trueno chocando de frente contra sus contrapartes aplastadores de sangre. El Gran Lobo se unió a la pelea, enfrentándose en un sangriento duelo con el Sulcor que terminó con el Axmorkai enterrado en el cráneo cornudo del demonio. Con la caída de los sedientos de sangre, el perímetro norte de Vulcanus quedó asegurado. Derrota en la colmena Hades. La manifestación de Angron en Toradis asestó un golpe devastador a los esfuerzos leales por tomar las ruinas de la colmena. También sirvió para atraer a muchos herejes hacia el alboroto del Ángel Rojo. Aprovechando la disminución de fuerzas enemigas cerca de la colmena Hades, el Alto Mariscal y sus hermanos de espada lanzaron un segundo asalto al puente Euménides para explotar las brechas en las líneas enemigas. Esta vez fueron asistidos por un par de titanes de la Legio Crucius. Los titanes Warlord Cataphractis Pugnas e Ire Ferrum apoyaron su ataque, arrasando las posiciones herejes con devastadoras andanadas de misiles y aniquilando a los cultistas con cañones Gatling.
bajo los titanes. Los transportes Chimera de la Legión de Acero de Armagedón cruzaron el puente cubierto de cadáveres, atravesaron alambre de púas y entraron en posiciones traidoras, desplegando soldados con máscaras químicas para tomar el terreno. Los cruzados de Helbeck ayudaron donde el avance se detenía, eliminando a los enemigos más tercos con lanzallamas y enfrentando las cargas de los Berserkers con su propia furia fanática. Varias horas de encarnizados combates después, los últimos traidores fueron expulsados del puente Euménides. Sin embargo, el avance de los leales hacia la colmena Hades pronto se vería obstaculizado, ya que, al igual que en las cercanías de Toradis, la sangre derramada rompió la realidad, permitiendo que entidades infernales irrumpieran en la refriega. Demonios emergieron de los cielos azotados por la tormenta y se lanzaron en picada contra las líneas imperiales. Los demonios no estaban solos. Las enormes naves de desembarco de los devoradores de mundos se precipitaron desde los cielos para aterrizar a lo largo y ancho del colosal cráter que alguna vez fue la colmena Hades. De las entrañas de estas monstruosas naves de desembarco emergió un trío de titanes del caos, sus enormes estructuras adornadas con iconografía profana y repletas de armamento corrompido por la disformidad. Las enormes máquinas de guerra avanzaron, lanzando ataques devastadores contra sus rivales leales. Iraiferrum soportó el peso del asalto, sus escudos de vacío parpadeando y colapsando bajo el aterrador ataque. Los misiles corruptos de Barrages estallaron en el casco del titán, quemando la armadura y el cableado con energía disforme. Con Iraiferrum incapacitado, Cataphractis Pugnus se vio obligado a voltear su atención para proteger a su aliado herido. Helbercht y sus cruzados cargaron hacia adelante, desafiando el duelo del titán para enfrentarse a los soldados demoníacos que estaban abajo. La espada del alto mariscal tejía un tapiz plateado de destrucción, decapitando a decenas de demonios. Sin embargo, las filas agrupadas de soldados del Astromelatarum, mayoría de sus fuerzas, fueron diezmadas por el fuego de los titanes. En medio de esta masacre, Styrbjörn Flinty y sus hermanos de batalla de las guerras espaciales anunciaron su llegada, sus lobos de tormenta aterrizando sobre uno de los titanes traidores. Los lobos espaciales irrumpieron en la coraza del titán del caos, venciendo a la tripulación y berserkers para colocar cargas de fusión en su reactor corrompido antes de huir del titán condenado. La explosión del núcleo volátil de la máquina de guerra destruyó el centro de la fuerza hereje, consumiendo a los cultistas en fuego atómico y expulsando a los demonios a la disformidad. Sin embargo, la victoria duró poco. Las pérdidas de los ejércitos de Helbrick fueron tan graves que no pudieron avanzar. En su lugar, los sobrevivientes maltrechos se retiraron hacia la relativa seguridad de la colmena Infiernos para reagruparse, rearmarse y planear su próxima ofensiva. La marea asesina Cornate. Antes de su regreso a Armagedón, Angron decidió asegurarse de que, esta vez, su embestida no sería detenida por manos mortales. El tiempo importaba poco para un ser empírico como él, y el dolor de su derrota aún estaba fresco. Bajo su mando, agentes demoníacos hicieron que esclavos mortales construyeran monolitos piramidales en los páramos de fuego. Estas estructuras, en 8 líneas ley desde la puerta del Ángel Rojo, canalizaban las energías caóticas de la disformidad por las capas de Armagedón. Tales estructuras también serían levantadas en las ruinas de Toradis y Hades. Así, cuando comenzó la invasión de Angron, la sangre corrió y las mentiras fueron erradicadas. Así, esas construcciones impías absorberían profundamente la ira de los combatientes, canalizando energía emocional resonante hacia la grieta disforme y expandiendo el aura de irrealidad que seguía a Angron. Los comandantes de las bandas devoradores de mundos organizaron la Alianza Hereje, destacando el sediento de matanza Jarok Skrill. Los clavos del carnicero martillaban incesantemente en la mente de Skrill, uniéndose a su poseedor demonio mayor en la exigencia de sangre. Sin embargo, Skrill conservaba la suficiente claridad mental para desplegar a sus fuerzas con la precisión táctica de cualquier comandante marine espacial. Por su orden, cultistas y renegados ocuparon los páramos ardientes, retomando posiciones abandonadas y reforzando el bastión demoníaco en la puerta del Ángel Rojo.
Manadas de Goremonger fueron enviadas a las tierras gélidas y muertas del polo sur de Armagedón. Atacarían las plantas de procesamiento de agua, negando a las ciudades sitiadas el acceso a agua purificada. En las islas costeras que rodean los desiertos de fuego, los regimientos traidores de los Astartes Militarum capturaron penitenciarías y refinerías de petróleo, generando nuevos reclutas y aumentando la presión sobre la maquinaria de guerra imperial local. Estos ataques selectivos tuvieron el efecto secundario de alejar a las fuerzas imperiales de las regiones del norte de Armageddon Secundus, donde se había concentrado el principal avance de los devoradores de mundos. Los 8 atados de Skrill usaron el caos para atravesar la disformidad, lanzándose a los combates más intensos y reportando un terrible conteo de cráneos. Los preservadores, en lugar de intervenir directamente en las principales batallas contra los devoradores de mundos y los cultos subversivos, el gran maestro Morbens y su quinta hermandad aprovecharon la sangrienta agitación, dividiendo sus fuerzas para lograr una serie de objetivos esotéricos. En la jungla ecuatorial, el bibliotecario Lobrick siguió la espora psíquica del Ángel Rojo. Él y sus hermanos de batalla lucharon entre orcos salvajes para alcanzar el monolito principal de Angron. 3 hermanos de batalla ungían la estructura con sangre de nulos sacrificados, mientras el bibliotecario Lobrick recitaba invocaciones de purificación. Al concluir el ritual, los árboles estallaron en vida. Engendros del caos frenéticos y mutantes enfurecidos emergieron del follaje para lanzarse contra los caballeros grises. Todos perecieron por las espadas Némesis. La purificación del monolito solo rompió uno de los lazos empíricos que ataban la esencia del Ángel Rojo a Armagedón, pero aún quedaban muchos más por cortar si el mundo iba a ser rescatado del borde de la ruina. Mientras tanto, Tauro Hendron, capitán hermano de la Quinta Hermandad, ideó métodos para destruir la forma física de Angron. Él lideró a los escuadrones de Percation en un asalto a las ruinas del complejo Forja Diabolus, una vasta masa de manufactorums destruidos que se extendía a lo largo de las montañas Diablo, al este de la colmena Infiernos. Según los archivos de Titán, bajo sus restos se encontraba un alijo de armas. Estas reliquias de la Era Oscura habían sido selladas hace mucho por el Adeptus Mechanicus, y su existencia era desconocida incluso para los adeptos marcianos más eruditos. Destruyendo a las dispersas bandas de orcos que habitaban allí, la fuerza de ataque de Hendron luchó hasta llegar al corazón del complejo de forja destruido, localizando bajo los escombros un laberinto subterráneo de pasajes sin luz, oculto por capas de escudos de camuflaje. En el centro del laberinto hallaron la bóveda y tras desactivar sus campos de estasis, forzaron la entrada. En su interior descubrieron fila tras fila de ojivas con punta negra. Los artefactos eran misiles de vórtice, armas capaces de desgarrar el tejido de la realidad y arrojar a todos los atrapados en sus explosiones a las furiosas mareas de la disformidad. Con extrema precaución, las ojivas fueron retiradas de sus misiles y aseguradas para la siguiente etapa de la estrategia de Hendron. Mientras sus hermanos de batalla completaban sus misiones asignadas, Morbens lideró a su grupo de guerreros hacia la ardiente extensión de los páramos de fuego. Allí se dedicó a localizar y, cuando era posible, destruir balizas y monumentos profanos erigidos en nombre de Angron. Equipos de ataque de los Caballeros Grises fueron enviados a Hades y Torades para infiltrarse en fortalezas herejes, eliminar demagogos del culto y destruir ídolos de la disformidad. Estos esfuerzos ayudaron a frenar la corrupción. Si se quería lograr una verdadera victoria, los Caballeros Grises tendrían que solicitar una ayuda más amplia e involucrar a las demás fuerzas imperiales de Armagedón en una guerra esotérica contra lo irreal. La Purga de Infernos. Para cuando las fuerzas maltrechas de Helbrecht completaron su retirada hacia la colmena Infernos, tras su fallido asalto a las ruinas de la colmena Hades, los cielos sobre el hemisferio norte de Armagedón brillaban con un ominoso resplandor rojo. El aire chisporroteaba con estática cuando los frentes de tormenta chocaban. La línea Imperator Alpha resistía por ahora, pero la situación seguía siendo grave. La violencia que se había desatado era un señuelo ardiente para lo demoníaco. La ira, el miedo y el dolor mortales habían abierto nuevas grietas en el espacio real, por las cuales las legiones del dios de la sangre irrumpieron en la realidad y masacraron a los defensores de Armagedón.
Muchos de los defensores de Infernus habían sido reclutados para unirse a la ofensiva del Alto Mariscal, contribuyendo significativamente al colapso de la ley y el orden dentro de la colmena. Para disgusto de Helbrecht, los cultistas de Khorne habían invadido la llave de Infernus, manchando sus símbolos profanos por los astilleros y las naves varadas, y colgando los cráneos burlones de sus víctimas de grúas de carga y pasarelas. La mitad de los regimientos de Zaflar, apostados alrededor del complejo de la Forja Sur de Infernus, se habían vuelto contra sus antiguos aliados, avivando los fuegos de un sangriento conflicto urbano que había alejado a las unidades defensivas del baluarte Estigio. Esto, a su vez, amenazaba con permitir que los orcos resurgentes de las montañas Payadus invadieran los muros y penetraran en las forjas. Para Helbrecht, cuya ira ya había sido provocada por la derrota, tal blasfemia contra un dios emperador era imperdonable. A sus ojos, las poblaciones sitiadas del distrito estaban más allá de la salvación. Reuniendo a sus cruzados, comenzó una purga brutal en los distritos exteriores de Infernus. No se hizo distinción entre amigo y enemigo. Los distritos que habían caído en manos de los herejes y rebeldes fueron arrasados de toda vida, enfrentando al Ángel Rojo. Aunque millones habían sido asesinados, las muertes de traidores y herejes solo sirvieron para aumentar la oleada de energía disforme que azotaba Armagedón. Las colmenas Infernos y Acheron casi caían. Ahora, el gran maestro Morvens sabía que era el momento de revelar la presencia de los Caballeros Grises a sus aliados asediados y solicitar su ayuda en las etapas finales de su plan. Morvens envió comunicados a un puñado de comandantes imperiales, incluyendo a Logan Grimnar, Alto Mariscal Helbrecht, algunos agentes inquisitoriales y al Princeps Matías Calanais de la Legio Crucias. En el Sancta Sanctorum de mando de la barcaza de batalla de los Caballeros Grises, Espada Brillante, aparecieron ante él los avatares hololíticos de los comandantes en combate. La mayoría lo veía consternada. Solo Logan Grimnar mostró una chispa de reconocimiento, pues él era el único que había luchado al lado de los Caballeros Grises y vivido para conservar ese recuerdo. Morvens se dirigió al consejo convocado apresuradamente, hablando sobre la gravedad de su situación. Afirmó que si la puerta del Ángel Rojo no se sellaba, la guerra no cambiaría a su favor. Hacerlo no sería una tarea sencilla. Requeriría, explicó Morvens, la ayuda de todos los que había reunido. En las discusiones siguientes, el desprecio latente entre Grimnar y Helbrecht amenazaba con desbordarse. Ambos intercambiaban pullas y se acusaban mutuamente de faltas de honor y deber. El gran maestro los calló levantando el puño, diciendo que esos desacuerdos eran contraproducentes. Solo uniendo sus esfuerzos y permaneciendo unidos podrían los leales lograr la victoria. Morvens continuó revelando sus planes. La amenaza principal para Armagedón no era, como algunos habían argumentado, Angron en sí mismo, sino la herida abierta de la disformidad en el corazón de los páramos de fuego. La prioridad seguía siendo sellar este portal, una tarea para la que sus Caballeros Grises estaban capacitados. Para facilitar esto, explicó el gran maestro, Angron tendría que permanecer distraído y, si era posible, ser desterrado. Estaba claro para todos que la línea del Imperator solo detendría al Ángel Rojo por poco tiempo, pero tal vez su avance podría volverse a favor del Imperio. En las montañas Diablo, el hermano capitán Tauros Hendron y sus guerreros habían limpiado el complejo de la Forja Diabolus de orcos. La estructura estaba en una posición defensiva formidable en la cima de los picos más altos del guardabosques, ideal para organizar una defensa. Si las fuerzas que sostenían la línea del Imperator realizaban una retirada escalonada hacia el oeste, atrayendo al ejército de Angron enfrentamiento tras enfrentamiento, entonces quizá los traidores podrían ser atraídos a una batalla costosa en un terreno montañoso que favorecía a los defensores. Se decidió que Logan Grimnar y el Alto Mariscal Helbrecht liderarían a sus guerreros para reforzar la defensa. Así una segunda fuerza podría atacar al norte, cruzar el mar hirviente e iniciar una ofensiva hacia la puerta del Ángel Rojo. Morvens, hábilmente asistido por el príncipe Caronis, el castellano Hauser, el coronel Kors y el segundo al mando de Grimnar, Sterbjorn Flinty, lideraría la segunda ofensiva. Aunque la tensión entre Grimnar y Helbrecht seguía siendo palpable, los líderes reunidos accedieron a la estrategia de Morven y comenzó la enorme tarea logística de maniobrar los ejércitos de Armagedón.
las montañas Diablo. Los marines espaciales de Helbrecht y Grimnar llegaron al complejo destruido de la Forja Diabolus casi al mismo tiempo. Los hermanos de batalla de ambos capítulos se coordinaron con los pelotones que llegaban desde la Colmena Infiernos para preparar las defensas. Los regimientos de reconocimiento de Catachán en las estribaciones bajaron, pusieron minas y emboscadas. Los centinelas cruzaron las montañas para llegar a puestos de observación avanzados. Se establecieron comunicaciones con los aeródromos de la Colmena Infernos, lo que permitió a los defensores solicitar apoyo aéreo. Los caballeros grises de Hendron se replegaron al centro destruido de la forja, llevándose a los tecnomarines y adeptos del Adeptus Mechanicus. Allí buscaron acceder a los niveles subterráneos ocultos de la ruina, ocupándose de sus propias preparaciones esotéricas para el asalto del Ángel Rojo. Como se planeó, la retirada de la línea Emperato fue escalonada. Para mantener a los traidores ocupados, se libraron contra ataques sacrificados y acciones de retaguardia en cada etapa, atrayendo al enemigo. Al quinto día, más de la mitad de los soldados en retirada estaban fuera de combate, masacrados por el ejército traidor o muertos de agotamiento. Sin embargo, este sacrificio tuvo el efecto deseado. Al entrar el último leal en las estribaciones de las montañas Diablo, la vanguardia del ejército de Angron estaba solo a unos kilómetros detrás. Como se planeó, la artillería leal canalizó a las hordas de Khorne que los perseguían hacia valles que ya estaban calibrados. Cuando los traidores entraron en las zonas de muerte, los observadores en las cimas ordenaron abrir fuego. Barras atronadoras destrozaron a los ejércitos de Khorne que avanzaban. Avalanchas bajaron por la montaña, enterrando a los herejes bajo toneladas de piedra afilada. Aún así, la masa de cultistas aumentados y mutantes de mirada salvaje seguía avanzando. Los de la retaguardia trepaban sobre los cadáveres de sus caídos para abalanzarse sobre los leales rezagados. Aunque era directa, la ofensiva de los devoradores de mundos tenía su propia estrategia. Angron reconocía una trampa al verla. Por orden de Angron, las manadas Goremonger escalaron las empinadas montañas al oeste y al norte, un terreno que los defensores leales consideraban imposible, y atacaron las fortificaciones imperiales más alejadas. Muchos perdieron el agarre y cayeron a su muerte. Los que sobrevivieron fueron acompañados por manadas de los nacidos del Ocho, que surgieron del Inmaterium en lluvias de sangre dentro de fosas de armas y búnkeres, masacrando a los escuadrones de retaguardia y obligando a los defensores de la línea del frente a desviar su atención del avance de los seguidores de Horn. Gracias a príncipes demonio alados y máquinas aéreas demoníacas, la artillería lealista fue pronto suprimida. Las fuerzas de Angron avanzaron sin detenerse hacia las forjas en ruinas, ya que los pasos montañosos, estrechos y llenos de escombros impedían el uso de vehículos blindados de orugas. Las máquinas demoníacas ambulantes no enfrentaron tales dificultades. Las monstruosidades mecánicas, gruñendo, escalaron taludes y acantilados para abrir brechas en los muros del complejo de forjas. Grimnar y Helbrecht reservaron a la mayoría de sus guerreros, atrayendo al enemigo por las laderas y zonas de muerte preparadas. El Gran Lobo posicionó su fuerza para cubrir el acceso este, respaldando a los batallones penales y a los Miasman Red Cowls atrincherados en la base del complejo. Esta posición formidable le daba a sus colmillos largos amplios campos de tiro con vista a las laderas y al valle de abajo. Helbrecht y sus cruzados, cuya fuerza se veía aumentada por la presencia de 3 dreadnoughts, supervisaban las defensas del sur. Las pendientes aquí no eran tan empinadas, pero estaban llenas de rocas y matorrales que daban más cobertura a los cultistas y devoradores de mundos en avance. Sin embargo, las primeras oleadas de cultistas de Khorne cayeron antes de llegar a la línea. Los asaltos siguientes fueron obstaculizados por los cadáveres que bloqueaban su camino. Angron solo descendió al combate cuando el impulso del asalto de los traidores disminuyó. Descendió en picada y aterrizó entre los escombros de los muros orientales, desatando su furia con sus espadas, abriendo los dreadnoughts de Helbrecht y derribando a decenas de templarios negros. A medida que la violencia aumentaba, el primarca demonio parecía llenarse de poder. Los templarios negros de Helbrecht fueron obligados a retroceder de sus posiciones sobre y bajo los muros por la intensidad del asalto. Allí se unieron Logan Grimnar y sus lobos espaciales sobrevivientes, realizando juntos una retirada combatiendo por las ruinas del complejo Forja Diabolus.
Mientras los seguidores de Angron atacaban a los defensores, el primarca demonio persiguió a los marines espaciales en retirada. Él abrió paso a golpes a través de barricadas y muros medio destruidos, superando en velocidad a sus propios guerreros en combate debido a su furia. El primarca demonio finalmente se encontró en los restos calcinados de un horno cubierto de suciedad y lleno de desechos orcoides y maquinaria corroída. Su mirada ardiente se posó sobre Taurohendron. El capitán hermano y su escolta estaban de pie frente a él. En el suelo, trazado con polvo de plata y hueso, había un hexagrama unicursal. En cada uno de sus 6 puntos estaba una ojiva cónica de vórtice que Hendron recuperó de las bóvedas subterráneas del complejo. Mientras Hendron entonaba palabras de destierro, los caballeros grises abrieron fuego con bolters de asalto y armas psíquicas. El impacto de los proyectiles en Angron aumentó su furia aún más. Se lanzó hacia adelante, lleno de odio y desprecio por la patética brujería de su oponente, demostrando la naturaleza insignificante de sus símbolos ocultos al abrirse paso a golpes a través de ellos. Los resguardos que rodeaban el círculo, los más poderosos que Hendron pudo conjurar, hicieron que se elevara vapor del cuerpo de Angron, quemando y abrasando su carne mientras entraba completamente. Mientras lo hacía, Hendron tomó un detonador y presionó el gatillo con el pulgar. El círculo de contención, como Angron sospechaba, no fue hecho para atraparlo. Su propósito, en cambio, había sido contener la mayor parte de la furia de las ojivas detonantes. En una burbuja de energía hirviente, fuerzas empíricas destrozaron al primarca demonio antes de colapsar con un estruendo. Cuando el campo de energía psíquica colapsó, un estruendo ensordecedor retumbó en el complejo de forja. Terremotos sacudieron las montañas, mientras pozos abismales partían las laderas y devoraban tanto a leales como a herejes por igual. Miles quedaron sepultados bajo montañas colapsadas. Angron había sido desterrado temporalmente, pero el precio de tal éxito había sido terrible. Los pocos leales lo suficientemente afortunados como para escapar de la destrucción apocalíptica se arrastraron de regreso hacia la relativa seguridad de la colmena Infiernos. El resultado del conflicto ahora dependía del éxito esperanzador de sus aliados en los páramos de fuego. Asalto a los páramos de fuego, contraatacando. Las batallas que rugían en Armageddon Prime y Secundus atrajeron la atención de la mayoría de los defensores del mundo. Sin embargo, el conflicto en las tierras baldías corruptas y los desiertos mutados de los páramos de fuego definió su destino. Antes de la invasión de los devoradores de mundos, las fuerzas leales en las costas de los páramos de fuego ya habían soportado la incursión demoníaca en Armagedón. Habían sido sometidos a repetidos ataques de manifestaciones infernales que desgarraban con la misma violencia tanto las minas como la carne. Muchos enloquecieron o sucumbieron a las susurrantes promesas de seres demoníacos, volviéndose contra sus propios aliados. La situación empeoró rápidamente por la falta de suministros en las colmenas asediadas, controladas por los levantamientos, lo que llevó al abandono de muchas posiciones defensivas ante los adoradores de los dioses sangrientos. Las líneas defensivas construidas para contener a las hordas orcas de Ghazghkull ahora estaban en manos de herejes y demonios. Antes de sellar la puerta del Ángel Rojo, el gran maestro Morvans y sus leales debían desembarcar en las costas del sur de los Yermos de Fuego y expulsar a los traidores. El gran maestro contaba ahora con un poderoso ejército de más de 2 docenas de regimientos de la Astro Militarum de diversas fuerzas y especialidades. Entre estos recursos militares destacaban los restos del 74O Cuerpo de Línea del coronel Kors, reconstituido tras la batalla de la línea del Imperator y bien entrenado para combatir en condiciones hostiles similares a las que experimentarían. Las condiciones en los desechos de fuego eran letales. Temperaturas capaces de quemar la carne, radiación intensa, contaminación industrial y tormentas tóxicas. Según lecturas distorsionadas de las naves de los marines espaciales en órbita, los fenómenos de la disformidad que emanaban de la puerta del Ángel Rojo añadían más letalidad al continente. Incluso la capacidad del Cuerpo de la Muerte para luchar frente a condiciones terribles sería puesta a prueba en las batallas por venir. Abriendo una cabeza de playa, mover una fuerza tan grande por el mar traicionero y agitado fue arduo y complejo.
Aunque la batalla orbital ya favorecía a la Navis Imperialis y la flota de los marines espaciales, las aeronaves traidoras seguían siendo una amenaza y había pocas defensas antiaéreas. Así, la mayoría de los soldados, blindados y material del Astromilitarum cruzarían los océanos tempestuosos en diversas embarcaciones mercantes, transportes militares y barcos oceánicos requisados. Algunos partieron del archipiélago Volcanus, emprendiendo el peligroso viaje a través de esas cadenas de islas. Otros embarcaron en la Esperanza de Yarik, un puerto muy al este, uno de los pocos distritos que escaparon a la aniquilación total cuando los asteroides arrasaron la colmena Hades. Los marines espaciales, bajo el mando de Holzer y Flinty, se reunieron en la isla Fénix, ubicada a no más de unas millas de las costas de los Yermos de Fuego. Aquí, los templarios de Holza comenzaron a purgar las fuerzas traidoras dispersas y a restablecer el control del puerto estelar Victorianus. Principalmente capturada intacta, esta instalación serviría como estación de reabastecimiento y rearme para el asalto que se avecinaba, permitiendo que los recursos imperiales brindaran apoyo aéreo cercano a las tropas terrestres, lanzaran ayuda a las unidades de primera línea y redistribuyeran refuerzos en la batalla según fuera necesario. Los primeros desembarcos en los páramos de fuego se realizarían al sur de las minas de Cheranas. Los caballeros grises de Morbin atacaron antes que la fuerza principal, usando un asalto por teletransporte y una Storm Raven para enfrentar al enemigo y expulsar a la infantería traidora, bien equipada y decidida, de sus posiciones en las orillas. Los exploradores Lobo de Flinty se infiltraron en las redes de búnkeres y destruyeron nidos resistentes y baterías de cañones. Al abrirse las rampas de las primeras naves de desembarco, las tropas imperiales solo enfrentaron algunos disparos de mortero y armas ligeras. Llegando al interior, con las fuerzas leales aún desembarcando en la costa, las primeras oleadas de infantería del Cuerpo de la Muerte derrotaron a los defensores costeros restantes y avanzaron hacia el norte. Frente a ellos estaban las instalaciones de extracción de Cheoranus, minas a cielo abierto, pozos profundos, enormes chimeneas y bloques para trabajadores. Más allá, las defensas de la región fortificada de Ranus. Inicialmente construida para contener a los orcos desenfrenados dentro del interior de los páramos de fuego, esta red de defensas ahora estaba ocupada por unidades traidoras, incluyendo elementos de las legiones penales de Orfista, los sabuesos de Adea y Ascara, el culto de la liberación carmesí de Insanguini. La resistencia en las minas de mineral de Cheranus fue intensa. Manadas de cultistas y mutantes emergieron de los pozos y cavernas de las minas para emboscar a la infantería lealista mientras avanzaban hacia el norte. Devoradores de mundos, naves de combate y Helldrakes cazaban en los cielos, descendiendo para ametrallar a la infantería atrapada a campo abierto. Manadas de demonios desgarraban la realidad para atacar los flancos expuestos de las columnas de infantería, y el fuego de artillería traidora silbaba por encima mientras detonaba en medio de ellos. El entorno era peligroso por sí mismo. Tormentas de arena aulladoras y radiactivas barrían desde el interior, causando enfermedades por radiación entre los soldados que avanzaban. Alucinaciones empíricas afectaban a las columnas en avance, y el suelo mismo se agitaba y cambiaba, abriendo abismos que separaban unidades y tragaban tanques enteros. Pulgada a pulgada, las tropas del Cuerpo de la Muerte avanzaban. Los templarios negros y lobos espaciales atacaron posiciones clave enemigas, mientras los caballeros grises de Morban eliminaban demonios donde surgían. Con la llegada de fuerzas leales más pesadas al sur, piezas de artillería y vehículos blindados avanzaron para eliminar a los herejes sobrevivientes. Después de 2 días de intensos combates, los leales se habían acercado a menos de 10 millas de la línea de hierro. Al amanecer del tercer día comenzó el asalto para romper las líneas. Ascara, la insanguinaria, se había retirado de Toradis para supervisar la defensa de las zonas al norte de las Sillas Ranas. Allí, ella había establecido, no sin una buena dosis de violencia, una alianza informal de cultistas, asesinos y soldados traidores equipados con equipo ambiental robado para protegerlos. Los traidores también contaban con el apoyo del titán Bane Lord de la Legio Vulper, Tardamurs, y 2 titanes de río más pequeños de la Legio Vulper, todos los cuales habían avanzado desde las cercanías de la Puerta del Ángel Rojo para tomar posiciones de disparo detrás de la línea. La primera oleada de atacantes imperiales golpeó después de un bombardeo preparatorio devastador, destinado a debilitar las defensas de los traidores.
En cambio, se encontraron con su avance detenido por el fuego de los titanes. Chorros de sangre hirviente vaporizaban a los soldados leales y los transportes blindados eran aplastados o apartados por enormes armas demoníacas de los titanes. Incluso los notoriamente determinados guerreros del Cuerpo de la Muerte amenazaban con quebrarse ante el aterrador asalto. Impulsados por la destrucción, los defensores perdieron la poca disciplina que les quedaba, lanzándose contra los vacilantes soldados del Cuerpo de la Muerte con furia temeraria y sufriendo terribles bajas propias. En medio de la carnicería se manifestaron los demonios de Khorne, atraídos por la violencia creciente para saciar su sed de sangre. La llegada de los titanes leales de la Legio Crucius hizo que el conflicto se inclinara a favor de los leales. Saliendo del mar hirviente aparecieron los titanes Warlord recién reparados, Iraeferum y Cataphractus Pugnus. Grandes columnas de vapor salían de sus formas gigantescas, mientras racimos de vegetación acuática desecada caían de sus cuerpos al avanzar para enfrentarse a sus primos corruptos. Las descargas de los dos titanes leales golpearon a sus enemigos, derribando al River y obligando a Tardamors a retirarse al norte, hacia la Puerta del Ángel Rojo, lo que permitió a los leales superar las posiciones traidoras. La Puerta del Ángel Rojo. Esparcidos por el yermo de fuego y más allá, moldeados por las manos de los devotos de Angron, y cada uno colocado en áreas saturadas de energía empírica, se alzaban imponentes monolitos al poder del Ángel Rojo. Estos marcaban sitios de batallas olvidadas, masacres brutales y otros lugares malditos por el toque demoníaco de Angron. Los caballeros grises de la Quinta Hermandad pasaron mucho tiempo identificando las ubicaciones de los monolitos críticos. En Armagedón Prime y Secundus destruyeron varias de esas estructuras. Sus acciones hicieron retroceder las tormentas disformes que asolaban estas regiones densamente pobladas. Sin embargo, los páramos de fuego eran distintos. Aquí, anomalías empíricas hervían en los cielos y las tierras llevaban las cicatrices de una corrupción sin límites. Al destruir monolitos cerca de la Puerta del Ángel Rojo, los caballeros grises buscaban debilitar los lazos que mantenían el portal. Esto permitiría al gran maestre Morvans realizar un gran ritual de destierro, sellándolo para siempre. Dos monolitos de anclaje tendrían que ser destruidos, ambos ubicados en puntos cruciales sobre las líneas ley más prominentes al sureste y suroeste de la Puerta del Ángel Rojo. Ninguno sería fácil de alcanzar ni de destruir. Solo los caballeros grises podían romper las conexiones ocultas que ataban a cada uno a la corteza de Armagedón. Esto significaría dividir sus fuerzas, al menos temporalmente. El primero de los monolitos se alzó al sureste de la Mesa Carmesí, la montaña de cima plana, sobre cuya corona se agitaba la propia Puerta del Ángel Rojo. Castron Halser y sus hermanos de espada restantes liderarían el ataque sobre esta posición. El segundo estaba al suroeste del portal, entre los Tarpeds de Pulmones Negros. Sir Bjorn Ojo de Pedernal Lobos Espaciales se haría responsable de este asalto. Marvins lideraría la tercera y más grande fuerza, avanzando hacia la Mesa Carmesí y despejando el camino para el asalto final. Cielos rojo sangre y nubes de tormenta cubrían la mayor parte de la luz solar, dejando toda la región bañada en un crepúsculo carmesí. El calor sofocante, los vientos tóxicos y las tierras cercanas a los ejércitos en combate parecían pozos de un abismo infernal. Agujas de roca volcánica coronadas de latón habían surgido de la tierra para dominar el paisaje. Torres imponentes con almenas de latón y trofeos macabros se alzaban donde antes la tierra era baja y llena de cráteres. Los soldados leales estaban marchitos por el calor, enloquecidos por los horrores de pesadilla que presenciaban o quedaban en coma por bolsas de radiación debilitante. No había tiempo para recuperarse o enterrar a los caídos. El paso de cada ejército estaba marcado por cadáveres, despojados de sus armas y dejados a pudrirse donde cayeron. La Ciudadela de Bronce. El monolito del sureste se alzaba desde una extensión de tierra árida, marcada por cráteres de impacto. Un pico rocoso natural se alzaba desde el suelo en ángulo pronunciado. La punta del monolito principal fue tallada como el rostro de un demonio cornudo con facciones retorcidas de furia. Alrededor de la base de la roca sobresaliente se extendía una maraña de edificios con cúpulas y murallas de bronce cubiertas de pinchos, que parecían brotar de la tierra y le daban su apodo, la Ciudadela de Bronce.
El monolito estaba bien defendido, con armaduras traidoras y posiciones fortificadas alrededor de la ciudadela de bronce. Los páramos al sur de la ciudadela ofrecían poca cobertura a los leales en avance. Sin apoyo de fuego, el asalto de Halza se detendría rápidamente. Dirigió a 4 pelotones de los tiburones del vacío de Sanai, 645 regimiento de artillería mecanizada, para rodear al este y tomar las alturas de Diosan, punto estratégico que Caslan planeaba usar como base de fuego para su avance. Iban con el Dreadnought de los Templarios Negros, hermano Clavan. Juntos expulsaron a los guardias traidores y permitieron que los Osani posicionaran su artillería. Mientras tanto, los regimientos blindados de Talón y la Legión de Acero de Armagedón rodearon por el oeste. Buscaban cruzar las tierras de Murad'Dib y flanquear a sus enemigos. Sin embargo, su avance por las tierras baldías fue detenido por el blindaje pesado de la banda de guerra de Gore-Tread y los tanques Leman Russ de los exculpadores Graythan traidores. Los transportes leales aceleraron hacia el objetivo, dividiéndose en puntas de lanza blindadas y lanzándose contra las fuerzas heréticas que se oponían a ellos. Los templarios negros encabezaron un asalto frontal contra la fortificación sur de la ciudadela de bronce, utilizando transportes blindados para acercarse a unos pocos cientos de metros de las estructuras. Las posiciones de artillería leales en las alturas diosanas llovieron fuego sobre las murallas de bronce, retorciendo el metal y aniquilando tanto a demonios como a defensores mortales por igual. Escuadrones de abominaciones de viento y motores demoníacos Heldrake se lanzaron hacia las alturas diosanas para silenciar la artillería. El hermano Dreadnought Clavan y la infantería aliada Ursaine se sacrificaron para contener la embestida demoníaca y mantener su artillería disparando el mayor tiempo posible. A medida que los atacantes avanzaban, las puertas de la fortaleza de bronce en la base Morolis se abrieron de par en par, vomitando oleadas de demonios que chocaron contra los templarios negros atacantes. Los marines espaciales Hauser desembarcaron de los transportes para entablar un sangriento combate cuerpo a cuerpo con manadas de demonios. El ataque al perímetro de la ciudadela dejó la fortaleza casi sin defensores, permitiendo que los caballeros grises se teletransportaran a las debilitadas fortificaciones. Recitando letanías de purificación, rociaron el interior de la estructura con las aguas sagradas de los titanes y expulsaron el poder empírico del monolito ancla. Solo entonces abrieron su camino hacia la libertad, solicitando ataques orbitales para obliterar lo que quedaba. La baliza sangrienta. Mientras los combates arreciaban cerca de la ciudadela de bronce, Sir Bjorn Ojo de Pedernal lideró el asalto al monolito suroeste, guiando a sus lobos espaciales y al cuerpo de la muerte para tomar el objetivo. Este zigurat piramidal estaba formado de roca ennegrecida y huesos blanqueados, y su fachada estaba adornada con calaveras y gárgolas burlonas. De las fauces dentadas de estos grabados demoníacos brotaba un efluente nocivo y viscoso, espeso de sangre, bronce y trozos de vísceras indeterminadas. Andamios llenos de calaveras y estandartes grotescos se alzaban en sus costados, mientras masas horrendas de carne mutilada y tendones cocidos se retorcían en la base. No era de extrañar que los herejes conocieran el monolito anclado como el Faro Sangriento. Dominaba las fosas de alquitrán pulmón negro, una extensión traicionera de trampas anticlinales. La corrupción de la disformidad recorría la base rocosa de Sodoma prometeana, haciendo burbujear y escupir la masa pegajosa. Gas ardiente, vapores tóxicos y un líquido oscuro parecido a la sangre rezumaban del fétido pantano. Styrbjorn, Ojo de Pedernal, al no poder trasladar recursos pesados por el terreno traicionero, tuvo que asaltar el faro de sangre solo con infantería, tras los exploradores lobo y los lobos fenricianos, cuyos agudos instintos eran ideales para encontrar una ruta entre los pozos burbujeantes. Pequeños grupos de lobos espaciales y escuadrones de infantería del Cuerpo de la Muerte avanzaban con cautela. Algunos se desviaron del camino y fueron absorbidos por el pantano. Otros sucumbieron a los gases tóxicos, tosiendo sangre y fragmentos de sus pulmones que se disolvían. Mientras los atacantes imperiales cruzaban el pantano, los berserkers surgieron de la neblina para enfrentar a los lobos espaciales Ojo de Pedernal y masacrar a los soldados del Astro Melatarum. Jarrock Skrill y sus 8 atados supervisaron el contraataque para atraer a los leales a zonas de muerte y emboscarlos desde grietas disformes.
Mientras la batalla por el faro sangriento se libraba en la superficie, las cañoneras de los caballeros grises descendieron entre nubes de tormenta para desplegar escuadrones en la estepa del Sigurat e iniciar sus rituales de purificación. La llegada de los caballeros grises atrajo la atención de Jarrock Skrill y los Viscerati, quienes dejaron la batalla contra los lobos espaciales y aliados humanos para ascender por los flancos del faro sangriento e intentar impedir que los caballeros grises cumplieran sus objetivos. Los 8 atados de Skrill surgieron de la disformidad y lucharon ferozmente contra los caballeros grises. Impulsado por energías empíricas en la obsidiana sin monolitos, Skrill avanzó entre los templarios de Titán. Los cadáveres partidos por la mitad de los marines espaciales, revestidos de plata, derramaron aún más sangre sobre el Sigurat cubierto de sangre. Al notar la situación de los caballeros grises, Styrbjorn Ojo de Pedernal y su guardia lucharon hasta el faro sangriento, atravesando la masa de carne y extremidades en su base. Ascendiendo los andamios que rodeaban la estructura, se unieron a la batalla. Ojo de Pedernal cruzó los 8 atados para retar a Skrill en combate. El acero chocó y la sangre corrió. El feroz duelo entre Ojo de Pedernal y Skrill ocurrió en medio de la carnicería, ambos causándose graves heridas. Sangrando por una docena de heridas mortales, Ojo de Pedernal asestó el golpe final, enterrando su hacha en el cráneo del señor de la matanza. Con un grito de angustia, el cuerpo de Skrill estalló en una explosión de sangre y astillas de hueso, mientras su poseedor demoníaco aullaba al ser arrastrado de vuelta al disformidad. El sacrificio de Ojo de Pedernal permitió a los caballeros grises terminar su ritual. La superficie de obsidiana del faro sangriento se agrietó y astilló cuando fuerzas empíricas estallaron desde su interior, y los caballeros grises, sobrevivientes, desaparecieron en medio de destellos de teletransportación de emergencia, en el instante antes de que una detonación colosal engullera tanto a los lobos espaciales sobrevivientes como a los 8 atados por igual. Cuando los faros sangrientos se hicieron añicos en miles de fragmentos, terremotos se propagaron desde la montaña. En la cima de la mesa carmesí, la masa envuelta en tormentas de la puerta del Ángel Rojo titilaba bajo el resplandor ardiente de la estrella de Armagedón, debilitada pero aún intacta. La batalla por la mesa carmesí. Mientras Halder y Ojo de Pedernal iban a destruir el monolito ancla, el gran maestro Morbins llevó a su ejército a la base de la mesa carmesí. En la cima de este altiplano montañoso ardía el corazón manifiesto de la puerta del Ángel Rojo, una tempestad crepitante de energía disforme que proyectaba su malévola sombra sobre los yermos de fuego. La disrupción empírica alrededor de la mesa carmesí hacía que atacar por teletransportación o nave de descenso fuera demasiado peligroso, incluso para los caballeros grises. Cualquier intento así seguramente los habría destrozado, cuerpo y alma. Morbins, equipado con el armazón de un caballero némesis, lideró la infantería del Astromelatarum y sus máquinas de guerra hacia la imponente mesa carmesí. Los hermanos Gorn y Boran, pilotando sus propios acorazados némesis, marchaban a su lado. Más de 20 miembros de la élite de la Quinta Hermandad los seguían. A la cabeza del avance lealista iban varias divisiones de blindados del Cuerpo de la Muerte, tanques de distintos modelos y épocas, todos portando las cicatrices de siglos de batalla incesante. La infantería encapuchada marchaba detrás de los colosos blindados, protegiéndose del fuego enemigo. Entre esta vanguardia se encontraban pequeños escuadrones de lobos espaciales y templarios negros. Su tarea era ayudar al avance del Cuerpo de la Muerte, eliminando resistencias especialmente obstinadas. Entre los leales y la mesa carmesí, el paisaje mutado estaba erizado de crestas de bronce y hueso. La mayoría de estas fortificaciones estaban orientadas hacia el avance de Morben, con defensas sucesivas reforzadas por sus traicioneros defensores. La infantería traidora se escabullía detrás de estos parapetos antinaturales, preparándose para repeler el asalto lealista. Se retiraron las redes de camuflaje, revelando el largo cañón de las piezas de artillería y la munición antiblindaje. Los equipos de armas arrastraron ametralladoras pesadas, autocañones y otras armas a sus posiciones. Se cavaron más emplazamientos de sacos de arena tras y sobre cada cresta, permitiendo a los tanques de los regimientos traidores ocultar sus cascos y dejar solo las torretas visibles.
Posiciones de tiro talladas en roca sólida y búnkeres prefabricados llenos de armas estaban esparcidos a lo largo de la línea. Más allá de las posiciones defensivas se alzaba la propia mesa. Una sola ruta escalable subía desde el borde sur de la montaña hasta alcanzar su cima aplanada. La artillería lealista avanzaba, intercambiando fuego con los traidores. En cuestión de segundos después del primer disparo, el campo de batalla se llenó de humo. El hedor del Prometheum ardiendo y el chisporroteo de la munición explotando. La infantería del Cuerpo de la Muerte aprovechó el humo para acercarse a las posiciones traidoras tras salir de su cobertura de acero. El fuego de autogún y ametralladoras abatía filas de soldados de la Guerra de la Muerte, pero seguían avanzando. Al frente con los aliados de Krieg, los Marines espaciales usaron granadas, lanzallamas y fusiles de fusión contra los búnkeres, colocando cargas fundidas y silenciando armas con despiadadas espadas. Con cada brecha, los leales salían a nuevos campos de fuego y se veían obligados a repetir sus asaltos, perdiendo cientos de soldados por cada metro ganado. Sin embargo, al despejar la última cresta de oposición, los leales llegaron a la base de la Mesa Carmesí. Con los anclajes empíricos que ataban las tormentas disformes al páramo de fuego suficientemente debilitados, solo quedaba que los caballeros grises sellaran el portal. Los canales de Vox zumbaban mientras Morbins preparaba su asalto a la Mesa Carmesí. La mayoría de los pelotones de la Astromelatarum se mantuvieron en la base de la mesa, reunidos con el coronel Corse y su escuadra de mando, cubriéndose entre escombros para proteger la retaguardia. Los lobos espaciales, caballeros grises y templarios negros encabezaron el asalto en las laderas, avanzando bajo fuego intenso para limpiar a los cultistas gruñendo de las grietas y acantilados en la roca. Enemigos monstruosos y psicóticos bajaron de la mesa para frenar a la fuerza de Morbin, pero el avance de los marines espaciales era imparable. Los caballeros grises, liderados por el caballero Némesis de Morbin, abrieron paso entre las hordas demoníacas que salían del portal. A los leales no les llevó mucho llegar a la cima plana de la montaña y al brillante resplandor empírico que la coronaba, llegando a la puerta. La cima de la mesa, de varios kilómetros de diámetro, estaba casi toda oculta por nubes de tormenta y relámpagos de fuego empírico. La masa roja de la puerta del Ángel Rojo colgaba sobre el centro, pulsando como un corazón latiendo. Mientras Morbins, Gorn y Boron rechazaban a los demonios con fuego y sus armas némesis, el librariano Torvik guiaba a 8 paladines de los caballeros grises hacia la puerta. Cada uno llevaba un fragmento de la hoja negra destrozada de Angron en una de sus manoplas. Mientras los exterminadores contenían a cultistas y demonios en la cima de la mesa, los paladines recogían fragmentos y canalizaban su poder psíquico en el metal forjado. Entonaban conjuros de hechiceros mientras trazaban hexagramas de fuego y sangre en el aire. Los 8 fragmentos de la hoja negra flotaron frente a la masa resplandeciente de la puerta. El bibliotecario Torvik estaba de pie más cerca del ardiente corazón del portal, levantando su bastón protector mientras pronunciaba las sílabas de un hechizo de sellado. Con los fragmentos de la hoja fracturada actuando como un foco arcano, los caballeros grises concentraron su poder psíquico para invertir el flujo de las líneas ley empíricas, extrayendo la furia de Angron de la corteza del planeta y devolviéndola al corazón de la puerta del Ángel Rojo. La montaña tembló y ondas de las líneas ley abrieron abismos en la tierra. La puerta se contrajo como si respondiera con dolor a la hechicería. Las líneas de falla se abrieron en el torbellino giratorio, derramando torrentes de ectoplasma manchado de sangre. Morban blandió su masa némesis contra grupos de demonios agrupados, obliterando sus formas en bolas de fuego azul. Mientras apartaba a los demonios de un golpe, sintió una presión dolorosa formándose en lo profundo de su cráneo. Las contracciones del portal continuaron aumentando en frecuencia. Algo estaba a punto de atravesarlo. Con los caballeros del terror, el gran maestro enfrentó la amenaza que se acercaba. Incluso a través de la energía disforme que desgarraba sus armaduras y resguardos y arañaba su conciencia, reconoció la huella del demonio. Angron había regresado. Ira contagiosa. En la base de la Mesa Carmesí, los soldados leales en la retaguardia sufrieron otro asalto. Al igual que en Toradis, la manifestación del primarca demonio había fortalecido la moral del ejército de Cornad.
Askara, tras guiar a sus fuerzas perseguidoras a la batalla, reunió a los guardias traidores y cultistas agotados, guiándolos bajo fuego defensivo. Rinos corrompidos, portando colores de diversas bandas de guerra de los setos del mundo, emergieron de las ruinas ardientes de la ciudadela de bronce, avanzando para aplastar a los mortales que gritaban bajo sus orugas. Desde la puerta que colapsaba muy arriba brotaban ecos de la furia de Angron, brasas que se asentaban en las mentes de leales y traidores por igual y estallaban en una furia ardiente. Las líneas disciplinadas colapsaron al arrasar la locura las filas. Empuñando bayonetas o usando sus armas láser como garrotes, los soldados del Cuerpo de la Muerte abandonaron sus posiciones y se lanzaron contra las hordas de Cornet sin prestar atención a las órdenes del coronel Kors. Los comisarios regimentales intentaban restaurar el orden en sus formaciones desordenadas. El escuadrón de mando de Kors fue rodeado. El coronel desenvainó su sable y derrotó a varios chacales antes de caer bajo una lluvia de espadas de cadena. Murió, aún gritando una oración de expiación de Krieg. Asaltantes de Cornade, liderados por devoradores de mundos ensangrentados, rompieron las líneas y ascendieron las laderas de la mesa. En la cima, los lobos espaciales y los templarios negros se movieron para repeler los asaltos, dejando a los caballeros grises contener la furia del ángel rojo. Desatando. Tras la destrucción de la ciudadela de bronce y el faro sangriento, la puerta del ángel rojo mutó visiblemente. La superficie del charco de sangre parpadeó mientras las nubes de tormenta chocaban, liberando truenos estruendosos. La neblina roja sobre la mesa carmesí se hizo más tenue y difusa. Los demonios se estremecieron y gruñeron, volviendo la mirada hacia el portal. Para la mayoría, estos cambios eran tan imperceptibles como los frentes climáticos o los vientos variables. Sin embargo, para los caballeros grises, el efecto fue profundo. Era como si se liberara una válvula en sus mentes. La corona de energía disforme que envolvía la masa carmesí de la puerta, visible solo para aquellos con dones del disforme, se retrajo. Estas señales le revelaron al gran maestro Morbans que los anclajes habían sido levantados. Con esta tarea hecha, el gran ritual necesario para sellar el portal podía comenzar. Angeron emergió de la neblina carmesí de la puerta del ángel rojo, con llamas lamiendo el contorno de su imponente figura. Remolinos policromáticos de energía disforme se elevaban desde su piel y relámpagos plateados caían desde las tormentas disformes para iluminar su forma monstruosa. Explosiones atronadoras estallaban dondequiera que el fulminación golpeaba. Inmediatamente, la mirada del primarca demonio se posó en los caballeros grises. Su rostro monstruoso se torció en una mueca de furia al percibir el hedor de la brujería. Podía sentir las energías acumuladas de los conjuros rituales llegando a su culminación. Podía escuchar los susurros de los mortales, embriagados de debilidad y engaño. 8 paladines se arrodillaron en el lado sur de la grieta, dándole la espalda a la batalla en las laderas. Todos estaban concentrados, luchando por pronunciar las sílabas de su gran hechizo de exorcismo. El Terminator de los Caballeros Grises estaba entre los guerreros arrodillados y el primarca demonio. Estos hermanos de batalla también habían unido su poder psíquico, proyectando una barrera física alrededor de los paladines arrodillados que brillaba en dorado, desviando el fuego entrante de los herejes que avanzaban. Ya la armadura plateada estaba manchada de sangre, y el suelo frente a ellos estaba cubierto con los cadáveres desintegrándose de los demonios caídos. A través de la mesa carmesí, los guerreros leales estaban combatiendo contra masas innumerables de herejes y demonios. El estruendo de los bolters, espadas sierra y rifles láser creaba una orquesta ensordecedora de muerte y destrucción. Con un rugido de ira sin palabras, Angerón se lanzó hacia adelante, chocando contra los exterminadores. Atacó con triturador de columnas. El hacha de colmillos afilados atravesó las defensas y la ceramita del primer guerrero, partiéndolo por la cintura. Las mitades destrozadas del caballero gris cayeron al suelo, sangre brotando del cuerpo del guerrero moribundo. Una oleada de guerreros demoníacos siguió al primarca demoníaco desde el portal, avanzando por toda la superficie de la puerta. Filas de desangradores avanzaron inclinadas, con estandartes de piel ondeando en los vientos abrasadores sus cerebros.
y cuernos de guerra aullando. La caballería Bloodcusher salió disparada del torbellino para estrellarse contra los exterminadores. Su llegada envalentonó a los guerreros mortales que asaltaban las laderas del sur, dándoles nueva fuerza y furia a sus cuerpos cansados. El gran maestro Rothrin Morvens, que había estado combatiendo intensamente en la cima de las laderas del sur, notó la llegada de Angron. Para detener al Ángel Rojo, condujo su némesis Dread Knight entre cultistas chacales, blandió su maza y lanzó cuerpos a un lado. Bather Boran y Gorn hicieron lo mismo, apuntando sus armas montadas en los brazos hacia una unidad de berserkers que los perseguía. Los Dread Knights abrieron fuego, desatando andanadas de aniquilación azul desde sus incineradores pesados y bañando a los devoradores de mundos que se acercaban en torrentes de fuego purificador. Las llamas atravesaron la ceramita, reduciendo a los atacantes a una masa fundida. Avanzando entre cultistas que arañaban y cortaban, el gran maestre Morvens blandió su maza némesis, destrozando cuerpos con cada golpe. El hermano Gorn ensartó a un sanguinario que se debatía en la punta de su gran espada némesis, levantando al hereje chillón antes de lanzarlo sobre una masa de chacales, derribando a varios de ellos. El hermano Boran apuntó su Gatling silenciada al aplastador sangriento que lo atacaba. Rayos de energía psíquica golpearon al corcel de bronce y atravesaron al jinete demoníaco, haciendo que ambos cayeran sobre la piedra ensangrentada. Morvens continuó avanzando, dividiendo su atención entre observar el estado de la batalla y atacar a quienes lo rodeaban. Los paladines seguían arrodillados en concentración, incluso mientras más demonios avanzaban desde la puerta. Sus sentidos psíquicos revelaron su absoluta concentración en completar el ritual de exorcismo. Confiaban en que sus hermanos de batalla los protegerían del peligro el tiempo necesario, pese a ser menos. Ante cada paladín flotaba un fragmento de la hoja negra de Angron, Burakt. Cada foco arcano estaba envuelto en poder, que formaba un campo de energía brillante entre ellos. Morvens podía sentir el tirón de la grieta en su psique mientras el hechizo alcanzaba su clímax. La tormenta arriba ya había comenzado a retirarse, absorbida hacia el ojo del portal, la puerta saciándose de su propia corrupción. El escudo conjurado por los exterminadores de la Quinta Hermandad titiló mientras Angron se abría paso a cuchilladas entre ellos. Media docena de hermanos de batalla yacían muertos tras el paso del primarca demonio. El asalto del Ángel Rojo ponía en riesgo los planes de los Caballeros Grises. Lo único que importaba ahora era detener a la bestia demoníaca. «Retírense, concentren su fuego en Angron», Morvens proyectó la orden por impulso psíquico a Gorn y Boran. «El conjuro debe completarse». Angron clavó Spinegrinder en el cráneo de un Terminator y la extrajo de golpe, sacando sangre humeante y masa cerebral. Pasó junto al cadáver convulsionante y con un brutal golpe descendente rompió el escudo psíquico vacilante, hundiendo los dientes del hacha de energía profundamente en el yelmo de un paladín y bajando hasta el cuerpo del guerrero. Rugió con furia incandescente mientras los dientes revestidos de adamantina trituraban hueso, músculo y órganos vitales. Un gran arco de sangre y vísceras brotó del cuerpo del marine espacial muerto, chisporroteando al salpicar sobre la roca chamuscada. Un fragmento de la hoja negra cayó al suelo haciendo ruido. Angron vio los fragmentos de piedra negra parpadear y sintió que el hechizo se debilitaba. Mientras avanzaba hacia el siguiente de los caballeros arrodillados, una andanada de rayos azules impactó en su reluciente armadura de bronce y penetró en su carne carmesí, liberando chorros de humo acre y sangre psicoplásmica. El primarca demonio gruñó de rabia, su mirada malévola posándose sobre el trío de caballeros del terror. Echó a correr a grandes zancadas, sus pezuñas de hierro levantando polvo rojo mientras avanzaba hacia los caballeros grises. Se estrelló contra el caballero del terror más cercano con el hombro por delante, impulsando el exotraje de guerra hacia atrás y haciéndolo rodar por el terreno rocoso antes de lanzarse alto por el aire y caer sobre el exotraje caído, descargando a triturador de columnas una vez más. El caballero del terror se convulsionó violentamente cuando su piloto fue partido en dos en una explosión de sangre y metal astillado. Otro de los caballeros del terror abrió fuego a quemarropa, envolviendo el cuerpo de Angron en llamas.
El primarca demonio rugió, salió disparado del infierno y se lanzó contra el siguiente de los imponentes trajes de guerra, desatando una ráfaga de golpes que destrozaban la armadura. La mayoría fueron bloqueados o desviados por la armadura del caballero Némesis del terror. Otros atravesaron las defensas arcanas y mordieron la coraza plateada. Uno cortó una línea hidráulica y derramó fluido aceitoso sobre el caballero del terror y el primarca demonio. Otro mordió la rodilla, dañando los servomotores y dejando a Boron cojeando. Con un gruñido, Angron giró su cola con púas, derribando al caballero del terror y pisoteando el arnés del guerrero caído con una pezuña hendida cubierta de cepillos. La ceramita se astilló y colapsó, los huesos se rompieron y la sangre brotó a chorros. Cuando Angron levantó sus armas para asestar el golpe mortal al caballero del terror derribado de Borin, el gran maestro Borans reunió su poder psíquico y se lanzó hacia adelante, con su masa némesis rodeada de fuego azul. Impactó el flanco de Angron con una explosión deslumbrante de fuerza. El primarca demoníaco tambaleó, echó la cabeza hacia atrás y soltó un bramido de apoplejía. Morvens pasó junto a la enorme figura de Angron, desviando golpe brutal tras golpe brutal y posicionándose entre el primarca demoníaco y sus últimos hermanos sobrevivientes. Sintió un pozo de odio burbujeando desde lo más profundo de su alma, odio justo. Un triturador de columnas, con los dientes ahora llenos de cartílago ensangrentado, se estrelló contra los campos de fuerza de su caballero de la muerte, que parpadearon y se tensaron al desviar el golpe. Morvens contraatacó, lanzando el puño de su armadura de guerra contra las costillas del monstruo. Un crujido satisfactorio resonó cuando la carne y la armadura demoníaca se rompieron bajo la fuerza de su golpe. Golpeó de nuevo, empujando a Angron hacia el portal. El ritual había llegado a su clímax ahora. Morvens sintió el magnetismo empírico de la puerta desgarrando su psique. Angron también sintió claramente su atracción. La piel del primarca demonio comenzó a ampollarse y desprenderse de su cuerpo. El odio ardiente en sus ojos permanecía inalterado. Alrededor de los combatientes, los caballeros grises se habían retirado para rodear a los paladines restantes. Demonios, cultistas y devoradores de mundos seguían lanzándose sobre ellos. Otras fuerzas leales estaban dispersas entre la batalla que se desarrollaba, incapaces de avanzar significativamente contra las masas abrumadoras de herejes. Morven blandió su maza. Angron bloqueó el golpe con el gancho de su hacha de cadena, giró, dobló el brazo del caballero de terror hacia atrás y tiró con fuerza mientras rugía. Con un chillido de metal desgarrándose, el miembro se desprendió. Angron atacó de nuevo. Samniaria chocó contra la estructura del caballero de terror y mordió hondo, su hoja ardiente, atravesando el arnés y el pecho de Morven. Exhaló de dolor mientras Angron forcejeaba con la hoja demoníaca, intentando liberarla de sus entrañas. Oleadas de agonía recorrían el cuerpo del gran maestro. Con una última sílaba retumbante, los paladines completaron su ritual. Las 8 astillas de la hoja negra fueron absorbidas por el vacío empírico de la grieta menguante y arrastradas hacia su boca. Los demonios chillaron mientras sus cuerpos eran destrozados y devueltos al disforme. Leales y soldados herejes que luchaban en las laderas sur del Cuchillo Carmesí se sujetaron los cráneos, con sangre brotando de sus ojos mientras la grieta desgarraba sus propias almas. Con el arma de Angron aún clavada en su pecho, Morvens recurrió a sus últimas reservas de fuerza. Empujó el hombro de su Dread Knight contra el pecho de Angron y arrastró al demonio gruñendo hacia el núcleo implosionante de la puerta. Atrapados en un abrazo violento, ambos fueron arrastrados al abismo, mientras la última gota de vida de Morven se derramaba de su cuerpo. Visiones fugaces de Armagedón pasaron por su mente. Estandartes de águila en alto, batallas por pelear, campeones surgen y héroes caídos. Mientras la muerte se apresuraba a encontrarlo, sintió la onda de choque empírica de la puerta del Ángel Rojo, colapsando en la nada detrás de él. Su deber había llegado a su fin. Pero el sufrimiento de Armagedón continuaría.